¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cielo de 101 Televisión Sevilla. Hoy comenzamos con noticias y es que la Virgen del Amparo de la Magdalena puso el broche de oro a las procesiones de gloria de la ciudad de Sevilla a la espera de las salidas de la Virgen del Prado, la Virgen del Mar, la Inmaculada Pura y Limpia y la Lotera del Salvador. Finalmente, la Madonna de la Magdalena no pudo pasar por las calles aledañas al Hotel Colón a causa de una inexistente masa de fans que según el CECOP iba a esperar a los artistas de los Grammy Latinos. Por otra parte, las carreritas de la madrugada del año 2017 sí fueron organizadas y el fiscal pide entre 2 y 3 años de cárcel para los 10 acusados. El Cristo de las Aguas saldrá extraordinariamente desde la iglesia de San Jacinto en septiembre del año 2025. Lo hará con su misterio y con su banda, la de Rosario de Cádiz, por el 275 aniversario fundacional. La Virgen de Valme llegará en Sevilla en un coche descapotable, tal y como anunciamos, y la Hermandad de la Cena ha solicitado la coronación canónica de la Virgen del Subterráneo para el año 2029. También la capilla de San Andrés permanecerá cerrada indefinidamente por el sabotaje de las cerraduras de la Hermandad de los Panaderos. Ya es la tercera ocasión que esto sucede. Y por último, el Ayuntamiento de Sevilla le ha pedido a la Iglesia y al Consejo de Cofradías avisar con más tiempo de los cultos externos que se celebren en la calle ante la falta de policías para una mayor planificación. Todo esto y mucho más en el Cielo de 101. Comenzamos. Como es habitual, en la primera parte de este programa estará dedicada fundamentalmente a un tema que, bajo mi punto de vista, no había visto nunca antes en los productos televisivos cofradieros, y vamos a hablar esta noche en unos instantes con nuestros historiadores del arte de cabecera, Jesús Romanos y Francis Segura, sobre las leyendas y las historias que han sucedido y que suceden en la Semana Santa de Sevilla y en las glorias de esta ciudad. La primera parte estará dedicada a toda esta temática. Hoy la clase, más que artística, va a ser histórica, con estos dos grandes profesionales, no solo del arte y la historia, sino también de la televisión. Y ya en la segunda hora de este programa, como también es habitual, pues tendremos una tertulia, un debate de actualidad con Alejandra Puelles, Esteban Romera, Javier Abad y un nuevo fichaje que, como ya decía, es hermano mayor de una de las cofradías de esta ciudad. Jesús Romanos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al cielo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hombre, a ver, yo estoy muy bien, pero yo a ti te veo con la voz un poquito ronca, entonces... Bastante. Hoy, entonces, la verdad, mira, en la clase me ha costado la misma vida y hoy va a ser lo mismo. ¿Qué me vas a dar? ¿Un caramelito? Mira, esta sección me permito la licencia de que la patrocine Hals y voy a darte un caramelito porque yo también estoy mal de la garganta, ¿vale? Sí, lo necesito, muchas gracias. Dios te lo pagará con 5 hijos. Ojalá. Pues ahí lo tienes, ¿vale? Por si pasas apuro, ese es el detallito que yo te
te doy para que veas la estima que yo te tengo. Tú me regalas clases de historia y yo caramelos. Yo creo que el trato está bien. Bueno, esta Navidad te regalaremos algo más. Muy bien. Bueno, Francis Segura, ¿qué tal? Buenas noches, Curro. Bueno, pues hoy me he puesto un poquito más de sport, porque se pone uno una chaqueta para venir a la tele y sería la de Dios es Cristo. Así que me he puesto un poquito más relajado, un poquito más de diario, para no causar tanta conmoción entre nuestros televidentes. Explícame, ¿qué ha pasado? Wow. Tu chaqueta, que a mí me encantó, tu chaqueta beige. La beige cruzadita, bueno, pues nada, pues ha habido un movimiento con la chaqueta, que vamos, que se pensaban que aquí 101 se dedicaba a repartir chaquetas. Ah, vaya. Pero bueno, nosotros... Pues no, todavía no, pero oye, si hay alguna sastrería, alguna tienda de ropa que quiera patrocinarnos, estamos abiertos. Yo estoy dispuesto a ponerme todas las chaquetas que hagan falta, cruzar y sin cruzar. Genial, Francis. Pues bueno, vamos a comenzar, como decía al inicio de este programa, hablando de leyendas. Y como siempre hacemos con estos dos profesores, concretamente con Jesús, vamos a partir desde el kilómetro cero para definir el concepto, ¿no? Vamos a ver, Jesús, ¿qué es una leyenda? Cuéntame. Pues una leyenda siempre es una narración que comenta un hecho con un tinte fabuloso, pero que normalmente siempre suele tener un pozo de verdad. Eso yo recuerdo cuando yo era niño, que me lo explicó mi madre, que me lo explicaban las maestras del cole, las monjas del cole Juan de Pomuceno. Pues recuerdo perfectamente que me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Es decir, bueno, vale, sí, pero un pozo de verdad, un algo queda. Bueno, pues más que eso, que quede un algo de verdad, lo que te está diciendo es que la leyenda te está hablando de la importancia de la situación o del objeto en cuestión. Y en este caso, como yo ya he dicho en reiteradas ocasiones, ¿no?, las imágenes que tienen leyenda son aquellas que tienen devoción. La que está en un retablo que lleva siglos y siglos, sin que nadie le haya echado cuenta, aunque sea una magnífica obra de arte, no posee leyenda de ningún tipo, pero sin embargo todas aquellas imágenes que han sido un objeto devocional o que lo son en la actualidad, siempre se le teje alrededor una leyenda. Francis. Pero además hay que preguntarse también por qué una imagen tiene leyenda y otra no, y por qué ese tipo de leyenda, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué creamos una leyenda para explicar una historia, para explicar la ubicación, para explicar la iconografía de una imagen conocida, una imagen prestigiosa? Pues bueno, nos tenemos que, digamos, retrotraer una etapa en la que la investigación histórica no era pues tan exhaustiva como es hoy. Y van a tardar muchos años, también varios siglos, a lo largo de la historia de las hermandades, va a tardar mucho en existir una historiografía, pues digamos, metódica y científica. Durante mucho tiempo, para explicar la historia, para explicar características de San Jiménez, se llevaba pues a la creación de una leyenda que, como muy bien ha explicado el compañero Jesús, tenía un fondo de verdad, tenía una parte histórica, una parte real, pero sobre la cual se construía siempre para prestigiar la imagen, para darle más importancia, para explicar lo que implicaba tener esa imagen en un templo concreto, para presumir frente a otro templo que no tenía una imagen tan famosa, ¿verdad? Exacto. Pues la creación de una leyenda que permitiera explicar aquello que no tenía una respuesta clara. Gracias, compañeros, por este primer bloque, por estas primeras palabras sobre la definición del concepto, y ahora pasamos a la clasificación, ¿no, Jesús? Es decir, ¿qué diferentes grupos hay de leyendas en la actualidad? Pues mira, vamos a encontrar varios tipos de leyendas, ¿no? Y bueno, vamos a ir desgranándolos, ¿no? Los primeros que tenemos que hablar son las leyendas que nos hablan de las invenciones. La palabra invención viene del latín ingenio, que significa encontrar. La mayoría de las veces que te dicen la Virgen se apareció en un río, no, la Virgen no se apareció, o la Virgen se la encontraron en un río, ¿no? O sea, es lo que se llaman invenciones. Es más, es muy extraño el caso de una leyenda de una aparición de verdad, porque eso implicaría lo que sería una mariofanía o una teofanía, ¿vale? Que significa precisamente eso, aparición. En ese caso tendríamos que hablar, por ejemplo, me voy al caso de la Virgen de Guadalupe de México, que ahí sí podemos hablar de una aparición mariana. Tendríamos que hablar también de la Virgen de la Salette en Francia, que tienen una pintura dedicada a ella en Santa Catalina, de la Virgen de Fátima,
o incluso de la Virgen del Escorial aquí en España. De ¿no? hecho, Así. una aparición implicaría una investigación por parte de la Iglesia y al llevar a cabo esa investigación, pues muy pronto se corta el cauce de las leyendas, porque la propia Iglesia frenaba cualquier tipo de invención al respecto. Es más, tema científico. Es más, la Iglesia en eso, por cierto, es bastante, contra lo que se viene pensando, la Iglesia en este tipo de cosas es bastante cauta y bastante prudente. Esto para declarar que una aparición es tal, la Iglesia requiere una barbaridad de trámites. Es más, es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa en Italia, ¿no? En Italia, para evitar cosas tipo Palmar de Troya, vamos a llamarlo de ese modo, ¿no? Pues lo que se hace es, cada vez que se enteran de que hay una aparición, pues el obispo de turno en el lugar manda una congregación, pone una parroquia o pone un monasterio, ahí pone a la gente a rezar rosario y ya veremos si eso ahí se apareció la Virgen o no. Pero de momento vamos a aprovechar ese tirón de piedad popular que se pueda generar y con eso también evitamos futuros problemas. Hay que tener en cuenta esos gestos, ¿no? Quizás en las imágenes en las que no hubo ese freno, se llevó a cabo con mayor facilidad la creación de leyendas, porque ante no poder explicar ciertas cosas que ocurrían, se generaba una historia popular en la que cada uno, como una buena ensalada, le echaba un ingrediente distinto. Totalmente. A ver cómo quedaba, ¿verdad? Totalmente. Después tenemos que hablar también de aquellas que hablan de las imágenes vivientes, que ya comentamos algo el otro día, que son las leyendas que nos hablan de esculturas, de pinturas, que de repente adquieren una capacidad humana. Sangrar, sudar, andar, hablar. O sea, aquí en Sevilla, curiosamente, tenemos ejemplos de todo un poquito, con imágenes olvidadas y con otras, por cierto, bastante famosas. Tenemos que hablar también de leyendas que hablan del arrepentimiento. Entonces, en estas leyendas de arrepentimiento, normalmente andan ladrones metidos, ya tenemos dos muy paradigmáticas, otras que nos hablan también de la exigencia del cumplimiento de una promesa, otras que nos hablan también de sanaciones y por último, que es necesario nombrarlo, también las leyendas urbanas que existen en la actualidad. Qué interesante se está poniendo esto. He de confesarles que en verano, haciendo como siempre os comento, ¿no?, esta lista de temas a tratar, uno de los que se me ocurrió fue este, y ya simplemente escuchando el auténtico spoiler que os ha hecho Jesús Romanov, tengo muchísimas ganas de desgranar cada una de las tipologías de leyendas. Es más, hablaba del spoiler de Jesús al igual que el de la pantalla, ¿no?, donde nos han adelantado las primeras leyendas que vamos a ver, Jesús Romanov, que sobre todo están relacionadas con hechos milagrosos. Cuéntame. Bueno, con hechos milagrosos, con hechos milagrosos o con invenciones, podríamos decir. Ahí vemos uno curiosísimo que mezcla ambas cosas, ¿no? Muy poca gente sabe el origen legendario de la Hermandad del Santo Entierro. Volvemos a lo mismo. Este origen legendario te está hablando que esta hermandad, como tal cual lo tiene en la actualidad, tuvo bastante prestigio, ¿no? Piensen en el tipo de hermanos de altas clases sociales que formaban la Cofradía del Santo Entierro. Sus orígenes precisamente nos hablan de algo milagroso. ¿Y qué nos quieren y qué nos cuentan? Pues lo que nos están contando es que como resulta que al poco tiempo de la Reconquista, en el año 1248, en lo que es el barrio de los Humeros, la Puerta Real, había una señora paralítica. Entonces esta señora paralítica resulta que en su casa había un tabique. El tabique de repente se cae y aparece una escultura de un Cristo yacente. Esta escultura del Cristo yacente empieza la gente a verlo, empieza aquello a tener bastante revuelo y por lo visto el propio rey Fernando, según cuenta la tradición, es el que va allí y se determina que se haga una capilla para la veneración de la imagen del Cristo yacente, que no sería la actual, sino una anterior. Ojo, ya sabemos que esto no es cierto, pero esta leyenda, ¿qué objetivo tiene? El objetivo que tiene precisamente es la de prestigiar el origen de esta hermandad. Es decir, una hermandad cuyos orígenes están vinculados
a un hecho milagroso y que además de eso el Santo Rey es el que interviene en el origen también del culto al Cristo yacente en Sevilla. Francisco. Bueno, lo de las imágenes emparedadas quizá nos puede sonar un poco exótico, ¿no? Quizá a quién se le ocurre emparedar una imagen, pero bien sabes tú, Jesús, que con un cambio de gusto ya tenemos bastante. Exactamente. Es decir, si tenemos una imagen a la que no le damos aprecio, lo que no nos interesa, y la guardamos en un lugar que pensamos alejado y que no va a aparecer, pues puede ocurrir que le pasara como en Santa Marina pasó con la piedad primitiva. Exacto. Que debería estar allí oculta en algún lugar y cuando llegó aquel hombre pidiendo refugio, se encontró a la imagen oculta en la base de la torre, ¿no? Y ahí fue donde realmente tiene lugar la aparición de la imagen primitiva de la piedad, que tenemos que decir que ha sido magníficamente estudiada por doña Reyes Pro, ¿verdad? Sí, una de exactamente. las abanderadas del conocimiento de la historia de la Hermandad de la Mortaja y de su patrimonio, que ha determinado muy bien la factura, la época en la que puede haber sido realizada y que realmente, bueno, pues más allá de esa leyenda, entendemos que esa imagen debía pertenecer al patrimonio anterior del templo y que asumida por un grupo de personas como imagen de culto, pues a partir de entonces empieza a tener pues una frecuencia en la devoción, siendo el origen, el germen de la Hermandad de la Sagrada Mortaja. Es más, fíjate qué cosa tan curiosa, que si hubiera pasado hace 100, 200 años, hubiera tenido un toque legendario y milagroso y hagiográfico, ¿no? Que es el siguiente. Cuando entran a la primera sala del Museo de Bellas Artes de Sevilla, una de mis esculturas preferidas es el Cristo atado a la columna del magistral Pedro Millán, escultor del que hablamos el otro día cuando estuvimos hablando un poquito de las glorias. Bueno, pues ese Cristo, fíjense cómo se encuentra. En los años 70 hay una restauración en la parroquia de Santa Ana, cuando retiran un frontal de altar, no recuerdo exactamente de cuál, de repente empiezan a aparecer pedazos de una imagen de barro que no se sabía en un primer momento qué era. No sé si fue don José Rodríguez Rivero Carrera, creo recordar que fue él, don José Rodríguez Rivero Carrera, el que se encarga de montar de nuevo esta escultura que luce magnífica allí en el museo. ¿De qué te estaba hablando? O sea, esto que nosotros lo vemos hoy como algo natural, hace 200 años probablemente le hubieran dado algún tipo de adorno y que le hubieran dicho, pues, una imagen profanada por vete tú a saber. Normalmente siempre se solía atribuir a los musulmanes o cualquier cosa de este tipo que fue guardada y que posteriormente apareció milagrosamente. Pues, como ya hemos dicho que las leyendas tienen siempre un pozo de verdad, quizá precisamente lo que tú dices de la ocultación en la Torre de Santa Marina de la primitiva Virgen de la Piedad pueda compararse con este hecho, sino que, como se hace en la época que se hace, se da un tinte geográfico. Claro, me he acordado yo, hablabas tú de que si esto hubiera ocurrido hace menos tiempo, ¿no? Yo creo que quizá la última imagen así que puede tener una especie de invención milagrosa, ya difícil de explicar en aquella época, es la Virgen del Olvido, que hoy se venera en Guadalajara, que dice eso el patrocinio que se le aparece repentinamente. Esto ya en la etapa contemporánea hubiera sido difícil de explicar y a partir de ahí ya no aparecieron muchas más imágenes milagrosas. Exactamente. Ahí tenemos que hablar también, en este caso, de otra aparición que es la del Cristo de San Agustín, que es curiosísima. La aparición del Cristo de San Agustín, que hoy nos vamos a recrear mucho más en ella, hace alusión también a una imagen supuestamente anterior a la propia Reconquista. Entonces, según la leyenda, un pastor que iba pasando por el campo de los mártires, resulta que en una alcantarilla encuentra la imagen del Cristo. Total, empieza a ir, él empieza a verlo y hay una historia muy curiosa que se repite mucho, puesto que él va al convento de San Agustín, que era el más cercano, lo reclaman los del convento de la Trinidad y entonces se deciden que esto es una cosa muy común que se repite en muchísimas leyendas, según cuenta la leyenda, ¿no? Pues ponerlo en un carro y que los mulos decidieran a dónde van. ¿Qué es lo que pasa? La historia lo que te está diciendo, lo que te dice es que los mulos van directamente al convento de San Agustín y que allí se quedó. El Cristo San Agustín también entra dentro de las imágenes vivientes, como hemos dicho,
¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que el Cristo tenía la mano puesta en la llaga del pecho. Ojo, esto obedece también a algo que es real. Hay una iconografía muy interesante en la cual nosotros vemos, en el santuario de Nuestra Señora del Camino de León, hay un crucificado también de esa época que tiene su mano en el pecho. Pero esto de lo que te está hablando precisamente es de la tradición de los milagros eucarísticos o de la misa de San Gregorio, cuando se cuenta que de San Gregorio hace una misa, duda cuando está consagrando y a él mismo se le aparece Cristo, se aprieta el pecho y su sangre da directamente en el cáliz. Es decir, este tipo de leyendas están mezclando de todo un poco. Lo de los mulos en el carro, yo no sé en cuántos sitios lo van a encontrar también. Incluso también... Hay dos variantes, sí. el que va a donde quiere y el que no se mueve. Exactamente. Están también los bueyes que no se mueven y que determinan que tienen que quedarse en el sitio en el que estaban, ¿no? Porque la imagen quiere permanecer. Exactamente, exactamente. Incluso hay otra cosa bastante curiosa con respecto al Cristo de San Agustín, que es el hecho de cómo extiende su brazo una vez que llega al convento de San Agustín y ya pues comienza pues su halo devocional y todo lo demás. Bueno, en esta primera fase, como han podido comprobar, hemos hablado concretamente de los hallazgos milagrosos. Y ahora vamos a hablar, al fin y al cabo también, este programa me recuerda mucho al de las glorias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas imágenes letíficas que hoy van a aparecer aquí, como es el caso de la Virgen de la Alegría. ¿Por qué? Porque es una de estas imágenes que también vienen de fuera de Sevilla, de Andalucía, incluso de España, como también pasó, como mencionamos, con la Virgen de los Reyes o la Virgen de Valme, ¿no? Jesús Romano. El caso de la Virgen de la Alegría es curiosísimo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué hay tantas leyendas de glorias? Porque las glorias eran las que tenía la devoción en los barrios. Ahí está. Yo siempre lo digo, las dolorosas quitando el caso de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores, en el 17 y 18, la Macarena a partir del 19, del 19 para atrás, esas dos quizás hayan sido las únicas dolorosas que hayan tenido una devoción fuerte. Sin embargo, las glorias sí que han tenido siempre muchísima devoción. La imagen de la Virgen de la Alegría pronto en el barrio de la Judería va a atraer va a focalizar un movimiento de piedad bastante grande. Entonces, una de las cosas que se hacen para prestigiar su origen es darle un origen peregrino, exótico y regio. Y lo que se cuenta de ella es que un caballero que venía en el séquito del rey Fernando el Católico, no se nos olvide que los reyes católicos establecen su residencia en Sevilla durante gran parte de la Guerra de Granada, que de hecho el príncipe Juan llega a nacer aquí en Sevilla y bautizarse en nuestra catedral. Bueno, pues se dice que un caballero trae a la Virgen de la Alegría desde Tierra Santa. O sea, una cosa curiosísima y una cosa tremendamente exótica. Es más, que yo sepa, y corrígeme Francis, creo que es la única imagen que tiene ese origen, ¿no es así? Hay varias imágenes que han recorrido lugares distantes, que han venido, las típicas imágenes realizadas por San Lucas, al que se le da capacidad para pintar, para esculpir y para representar a la Virgen María, por aquello de la analogía de su evangelio detallado a la hora de explicar partes de la vida de la Virgen, por eso se le habla de que es capaz de pintar o de retratar a la Virgen, pero es cierto que una imagen venida de Tierra Santa, la Alegría puede que sea de las que nosotros tenemos en nuestro entorno, de las únicas quizás. Yo creo que es el único caso. Yo no recuerdo ninguna más, la verdad. Yo creo que es el único caso, porque incluso, fíjate tú, se habla como en el caso de la Virgen de Guadalupe de Cáceres, que la metemos aquí porque, según cuenta la tradición, procede de Sevilla. De hecho, Alonso Morgado habla de ella precisamente por ese caso, ¿no? Siempre se habla de la imagen con un origen que venía de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Eso es venir con arte. Hombre, por supuesto. Eso es venir de donde viene todo. Ahí está. De ahí creo recordar que pasa a Roma, de ahí a Sevilla y después es todo. Después la imagen viene la ocultación y todo lo demás, que la leyenda de la Virgen de Guadalupe ciertamente es para analizarla con bastante interés.
Pero quitando ese caso, lo más cercano que tenemos es el caso de la Virgen de la Iniesta que viene de Cataluña, y es lo más cercano que tenemos, ¿no? Pero quitando ese caso, creo que no hay nada más exótico que el origen de la propia Virgen de la Alegría. Vamos, que sabemos que es una imagen de Roque Balduque mutilada, como ya hablamos el otro día, pero que te está hablando del prestigio que llegó a alcanzar. Es que nos tenemos que imaginar unas iglesias muy distintas de las que tenemos ahora, unas iglesias en penumbra, a oscuras, con un ambiente mucho más denso que el que hay ahora, humo, suciedad. Exacto. Y unas imágenes que no se podía percibir bien el estilo ni la manera, y era una forma de prestigiar esa imagen y decir, bueno, en este ambiente mágico, que era un templo, porque no podemos olvidar que en un templo se reunía un ambiente para la trascendencia. Señor. Si esa imagen tenía una leyenda y delante de mis ojos, que podía haber recorrido quizá 1 kilómetro a la redonda en toda mi vida, me decían que había una virgen que había venido de Tierra Santa, para mis ojos y para mi corazón, pues era una verdadera puerta abierta al cielo. Es más, ¡Ole! Hay una cosa que ha dicho Francis, muy interesante, que habla del ambiente mágico que tenían las iglesias, ¿no? Pero también tenemos que pensar otra cosa. Las grandes devociones o no se veían, correcto, o no se veían como nosotros las vemos ahora, o se veían en penumbra. ¿Por qué? Porque estaban cubiertas siempre por unos velos. Por ejemplo, la Virgen de los Reyes, como ya hemos dicho en alguna ocasión, su camarín, su retablo tan curioso, ¿no? Pues tiene unas puertas. Esas puertas se cerraban. La Virgen de la Iniesta, si ven ustedes, en los grabados, tiene unas cortinas. Esas cortinas se cerraban. La Virgen del Rosario de Santa Catalina, en el archivo es muy interesante porque se habla de el velo de tela azul, que corría, o sea, que protegía la imagen. La Virgen de Europa, patrona de Gibraltar, que yo estudié bastante esta imagen allá en mi época linense, pues la Virgen de Europa tenía, creo recordar, que eran 4 velos delante. Y la Virgen de las Aguas del Salvador se veía en penumbra. El Cristo de San Agustín se veía solo una vez a la semana, o sea, que era otra cosa. Acabamos de hablar de los hallazgos milagrosos y ahora quiero hablar de hechos milagrosos y sobre todo, Jesús, conversiones que tienen como protagonista al Cristo que reside en la catedral, que para mí es uno de los mejores, el Cristo de las Clemencias de Martínez Montañés, y la historia, ¿no?, que esconde, ¿no? Bueno, la leyenda que corre tras el Cristo de la Clemencia esto tiene todos los ingredientes, absolutamente todo, de algo barroco. Es para haber él hecho una ópera. Esto requería una ópera, una obra de teatro, algo así. Tenorio a lo sagrado. Sí, un tenorio, un auto de fe, un autosacramental, ¿verdad? Un autosacramental, disculpadme, Sí, un autosacramental. Vamos a ver, aquí tenemos que hablar de un personaje maravilloso de aquella Sevilla, que es el arcediano Mateo Vázquez de Leca. Entonces el arcediano Mateo Vázquez de Leca siempre se contaba, era arcediano de la Cartuja, creo recordar, y entonces siempre se cuenta que era una persona bastante presumida. De hecho, se decía que, esto lo narra muy bien el profesor Palomero, ¿no? Se decía que una de las cosas que le gustaban era que debajo de sus sotanas él siempre vestía unos trajes carísimos, realizados con telas italianas. Tú imagínate cómo sería don Mateo. Y se paseaba por la catedral con la sotana remangada para que se vieran. Ha dicho Francis que las iglesias antes eran un lugar totalmente diferente porque eran sagrados, pero también era un lugar de encuentro. Y pensá que, por ejemplo, en todas las catedrales ahí estaba el cargo de, eso se ve muy bien, hay una pintura muy curiosa del trascoro de la catedral, había el cargo del perrero. ¿Por qué? Porque la catedral y todas las iglesias están abiertas durante todo el día y entonces entraban hasta los perros. Y la catedral y las iglesias también era un lugar de encuentro para el ligoteo. ¿Furtivo? Sí. Furtivo. De hecho, había una consigna muy curiosa que era cuando un chico le gustaba una chica, la esperaba en la pila del agua bendita. Entonces, se mojaba cuando aparecía la chica, se mojaba los dedos, le ofrecía el agua. Si la chica tomaba el agua, significaba
que sí, que le interesaba, y si pasaba por delante, pues significaba que no le interesaba. El caso es que a don Mateo le gustaba mucho distraerse. Lo que cuenta la historia es que por la catedral empieza a ver a una chica fantástica, guapísima, con su velo puesto, que hay un cruce de miradas y que él se va tras ella. Empieza a andar. Ella sigue andando, ella mira para atrás, él la sigue con bastante interés. Y a la altura de la calle Feria, yo esta escena particularmente, siempre me la he imaginado en la parte justo antes de entrar a Montesión, en la parte estrecha. Los cuatro cantillos. Exactamente, cada uno ahí le pone su lugar, ¿no? A la altura de la calle Feria, imaginaros la distancia que es eso, imagen aquella Sevilla, ¿no? Imagen aquella Sevilla, la alcanza. Y cuando él la alcanza, ella se gira, la mira, se quita el velo y que había una canina. No. Había una canina. Esto le hace a él reflexionar, esto le hace a él cambiar de vida, esto a él le hace ver precisamente el desengaño de las vanidades del mundo y concentrarse mucho más en lo que es su propia vida sacramental y su propia vida como sacerdote. Y esta leyenda es la que explica también ese origen del Cristo de la clemencia, que debe su advocación precisamente al pedir perdón del sacerdote al Señor. Por eso precisamente una de las cosas que se le dice a Martínez Montañés en el contrato es que porque el Cristo de la clemencia piensa que esto era una devoción particular, que ya quisiera yo que estuviera Montañés y decirle arme un Cristo para mi casa. Tiene una buena pared y luego el Cristo. Exactamente. Piensen ustedes que el arcediano lo que quería era que cuando se acercase, se pusiera de rodillas, establecer un diálogo con la propia imagen y que la imagen le mirase precisamente con esos ojos misericordiosos. Con el carácter de un penitente. Tenemos Exacto. que imaginarnos como, igual que una Magdalena arrodillada se postra delante de un crucificado, nos tenemos que imaginar a ese arcediano Vázquez de Leca, antiguo presumido, nuevo arrepentido, que se postraba ante la imagen pidiendo clemencia. Por eso, si se fijan en la posición de la cabeza y de la mirada, se darán cuenta que mira más hacia abajo que otros Cristos para poder dar la mirada directamente, en este caso al arcediano, que debía de ofrecerle hondas oraciones y hondos lamentos. Exacto. Bueno, pues vamos a quedarnos hablando precisamente de los crucificados. Vamos a hablar, como decíamos, ¿no? De los crucificados del ciclo de la expiración, del Cristo del Cachorro y del museo, que también tienen leyendas muy importantes, sobre todo la del cachorro, que puede ser... si aplicamos este lenguaje a la actualidad, la más viral, que también están relacionadas con su excelencia técnica y artística, ¿no, Jesús? En los dos Cristos de la expiración hay leyendas que precisamente de lo que te están hablando es de la calidad y el impacto que supuso para esas personas presenciarlo. Eso fue tremendo, encontrarse al cachorro por las calles de Triana, en esos últimos años del siglo XVII, primeros del XVIII, o encontrarse al Cristo de la expiración del museo, que se cuenta que la gente se asomaba a los balcones para verlo, eso fue tremendo. En cuanto al cachorro, ya lo saben ustedes, ¿no? La famosa leyenda de que Francisco Antonio no lograba una inspiración adecuada, que hay un gitano del barrio de Triana, bastante pendenciero, que hay una historia de adulterio y que en esta historia de adulterio al final el gitano al que llamaban cachorro termina siendo asesinado, creo recordar que por el marido, empleando un lenguaje barroco deshonrado. Piensan una cosa, esta leyenda del cachorro nos pone directamente en sintonía con los dramas calderonianos. Esta historia de mantener la honra, de que las señoras deben de ser siempre fieles, puras, y que los hombres tienen que mantener la honra de su matrimonio y que todo se termina lavándose en sangre, desgraciadamente. Bueno, pues esto es una cosa que lógicamente es muy propio de la literatura del momento y, como yo he dicho, de los dramas de Calderón de la Barca. Además, si hacemos un pequeño paréntesis histórico, tenemos que imaginarnos que en el momento en el que la imagen del cachorro se pone en la calle,
acababa de fallecer Miguel de Mañara, otro gran arrepentido, otro gran convertido, señor, de su vida anterior. Acaba de fallecer un poco tiempo antes el gran pintor Murillo, y en medio la figura de Francisco Antonio Gijón. O sea, hay que imaginarse el contexto histórico artístico en el que la ciudad vivía, y que esa imagen se presenta en un lugar de la ciudad muy popular. No podemos olvidarnos que el barrio donde estaba ese antiguo eremitorio, esa antigua capilla, era un lugar muy popular, y seguramente llamaría la atención una imagen de tanta categoría en un lugar pues tan separado, tan apartado, tan periférico, ¿verdad? Aunque ahora se nos antoja que está ahí al lado, pero es un lugar muy periférico de la ciudad, y esa imagen puesta en la calle pues debía verdaderamente impresionar a quien la contempla. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el otro caso es el del Cristo de la Expiración del museo, que de lo que se nos habla precisamente es de cómo cómo Marcos Cabrera rompe los moldes y los tira al río Guadalquivir para que no se pueda hacer una imagen igual. Curiosamente, te está hablando de lo mismo, de una imagen con un impacto enorme, con una calidad extrema, con una torsión y con una expresión que volvió loca a la gente, y por lo tanto esto es irrepetible, esto no se puede hacer más, esto no hay quien lo haga más, y como no hay quien lo haga más, los moldes se han roto. Es más, volvemos a lo mismo, quizás se está hablando y se está poniendo aquí de manifiesto eso de cuando se habla de algo único, esa frase popular de lo hice y rompí el molde, ¿no? Pues precisamente de lo que te está hablando el hecho del Cristo de la Expiración del museo, pues es eso. Es que realmente para el espectador que fue capaz de recibir esa leyenda, lo que nosotros conocemos ahora del empleo de los materiales, la facilidad con la que Marcos Cabrera trabaja ese material tan dúctil, ¿no? Esa pasta que se emplea para llevar a cabo la imagen del Cristo, quizás pues no contaba tanto como el resultado final, ¿no? Ese resultado que verdaderamente llama la atención por esa expresión que a ellos les debía parecer pues algo rupturista, algo verdaderamente dramático, pero que hoy sabemos, ¿verdad? Hemos estudiado mucho esa inspiración tan cercana con nada más y nada menos que el maestro Miguel Ángel, ¿no? Exactamente. Bueno, pues dejando atrás posiblemente a los tres crucificados más importantes a nivel artístico de la ciudad, junto a otros como el del Cristo del Amor, pero concretamente para mí este ciclo de los Cristos expirantes y el de la Clemencia pueden estar en el top del arte no solo de Sevilla, sino prácticamente de España. Vamos a recuperar esa faceta letífica donde hablábamos de las vírgenes de gloria. En este caso vamos a hacerlo con la Virgen, con la Reina de todos los santos y la famosa curación, ¿no? Si hay algo que llama la atención y que nos ha llamado la atención hace 2 semanas que la vimos en la calle, ¿no? Pues es el paso de la Virgen de todos los santos. Aparte de la categoría que tiene la imagen, que es una cosa indiscutible, de la riqueza de su ajuar, de sus 4 mantos, bueno, yo me deshago en elogios a ella y no me oculto. Bueno, pues esta es una imagen que también desde muy pronto tuvo una gran devoción. Fíjense el impacto que causa que de ser una escultura que se hace para que presidiera la nave del Evangelio, pronto pasa al retablo mayor. ¿Por qué? Pues porque precisamente el pueblo quiere darle esa importancia. Bueno, pues dentro de esa importancia tenemos que citar también su paso. Don José González Isidoro decía que los mejores pasos de Sevilla eran el de Jesús del Gran Poder y el de la Reina de todos los santos, cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo. Dentro del paso lo que destaca lógicamente es la majestuosísima peana. Esta majestuosa peana está hecha está realizada con 3 arbotantes, estos tienen ángeles atlantes, delante están las nubes con los santos y detrás está el arcángel San Gabriel recogiendo el manto. Bien, lógicamente aquí se juntan 2 cosas. Primero, la devoción a la Virgen de todos los santos y en segundo lugar, volvemos a lo mismo, el impacto que tuvo que causar esa peana en la calle. Hace 2 años mi amigo Ricardo Martos me invitó a ver desde casa de su madre en el pasaje de González Quijano, en su balcón, me invitó a ver la procesión y estaba todo a oscuras.
Imagínense ustedes por esas calles estrechas, cuando de repente la Virgen, a la altura de un primer piso y para arriba, llega hacia ti e inunda de luz absolutamente todo y la ves a tu lado. Este paso generó tal impacto que lógicamente tiene una leyenda alrededor. La recoge Martínez Alcalde y lo que cuenta es que había un carpintero que tenía a su hija enferma, una chica joven que se estaba muriendo. Entonces este carpintero del barrio de la Feria se encomienda a la Virgen de Todos los Santos y la Virgen y la Niña Sana. Y en agradecimiento él decide hacer la peana, hacer la mejor peana que hubiera en la ciudad, regalarla y ahí tienen ustedes el resultado. De hecho, es la peana prototípica del paso de gloria sevillano. Sí. No hay otra peana igual, pero es verdad que es la que marca el camino por la que luego irán las peanas decimonónicas, Sí. las que se crean a principios de siglo y que luego se repite el modelo y que se mantendrán hasta que ya el siglo XX abre un poco los parámetros, ¿no? Pero esa peana de 3 puntos de apoyo, con esos ángeles atlantes, ¿verdad? Que son Sí, verdaderamente únicos y maravillosos, y a cualquiera que la contemple, pues se puede parar a pensar si realmente una persona que se dedica a la carpintería como tal puede llevarla a cabo. Pero claro, entra el papel popular, es decir, no le llega a una persona que contempla a esa Virgen en su barrio igual que un carpintero desde su humildad sea capaz de llevar a cabo esa obra de arte tan maravillosa, que seguramente se correspondería a un tallista y de muchísimo mérito. Totalmente. Un escultor de mucho mérito, pero que un carpintero con su humildad, con sus conocimientos prácticos sea capaz de hacer eso, pues una muestra de lo que tú dices, ¿no? De esa devoción que hace que todo sea posible. Exacto. Y ahora vamos a hablar de leyendas, de imágenes vivientes, en este caso... pueden ser las más graciosas y las más divertidas de la noche. Más curiosas. Concretamente se tratan de 3 vírgenes, de 3 imágenes marianas que a día de hoy no procesionan, y estoy seguro que para el público actual, para una gran parte de este público actual, no la conocen. Pero reitero, yo creo, Jesús, que desde casa se van a sorprender mucho con estas historias. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la de la Virgen del Valle, ¿no? ¿Qué pasa con esta imagen que está en el santuario de los gitanos? Bueno, esto es curiosísimo. Volvemos a lo mismo. Esta leyenda de lo que te habla es del prestigio de una imagen, y aquí se reúne de todo un poco, ¿no? Si ustedes van a la iglesia, al santuario actual de la Hermandad de los Gitanos, cuando entren, a la derecha, perdonen ustedes, cuando entren a la derecha está la Virgen del Valle, que es a quien el templo estuvo dedicado hasta que los 70 las monjas deciden irse al Aljarafe, se llevaron la Virgen y afortunadamente se devolvió. Bueno, estuvo metida en la casita, que yo la llegué a conocer en los 90, en la casita que tenían las monjas al lado, estuvo allí. El origen de esta imagen es curiosísimo. Aquí se mezcla de todo un poco. Resulta que una señora que viene de Écija estableció una posada en el lugar donde está ahora el templo de los gitanos. Recordemos que la patrona de Écija es la Virgen del Valle, y entonces pues esta señora tiene un niño. El niño se cae en un pozo y lo que cuenta la leyenda es que esta mujer empieza a pegar voces, vienen las vecinas, por Dios, el niño se ha muerto, y entonces la señora se encomienda a su patrona, a la Virgen del Valle. Y cuando se encomienda a su patrona, lo que dice Alonso Morgado es que el agua empezó como a hervir, empezó a subir y el niño salió sano y salvo. Paralelamente a esto nos vamos a la iglesia de San Román, mira tú por dónde. Y entonces allí había un sacristán muy viejo que esto tuvo que pasar por los meses de invierno porque decía que tenía frío, que no tenía con qué hacer leña, y que decía que encontró una imagen de la Virgen retirada del culto. Volvemos a lo mismo. La Virgen abandonada, claro. Exactamente, volvemos a lo mismo, como lo que hemos dicho del caso de la Mortaja. Retirada del culto, guardada y deteriorada. Entonces dice que fue a hacer leña con ella. Cuando coge este señor el hacha y le pega un porrazo a la Virgen, dice que sale una voz que diciendo: ¿no te da pena maltratarme? Y además, ¿no te avergüenza no tener respeto por lo que represento? Total,
se dice que este hombre cae desmayado durante toda la noche, se levanta, va al arzobispo, ponen a la Virgen al culto, la gente empieza ahí a curiosear y el niño, va la madre con el niño que se había salvado y cuando la ven el niño empieza a dar voces diciendo: esta es, madre, esta es la señora que me salvó, esta es. Entonces, la señora que había prometido a la Virgen que su casa la dedicaría a la fundación de un convento de Nuestra Señora del Valle, coge, pide permiso para llevarse la imagen y funda el convento de Nuestra Señora del Valle. Ahora vamos a hablar de la Inmaculada Sevillana de la iglesia de San Buenaventura. Francis Segura, que ya está sintiendo con la cabeza. Eso es lo más. ¿Cómo es? Espérate, vamos a ver, ¿cómo es eso, Jesús? Eso, los que me conocen personalmente saben que es muy mío. Eso es lo más. Eso es lo más. ¿no? Lo más, vamos allá. Yo creo recordar, Jesús, tú me darás la razón, que yo creo que es una de las... Podemos llamar Virgen Inquieta, ¿verdad? Sí, quietísima. Una Virgen Inquieta. Resulta que la Inmaculada Sevillana era una imagen que estaba recibiendo culto en la casa de una señora noble, en un oratorio que estaba ubicado en la planta alta de esa casa palacio, ¿no? De una casa importante de la ciudad. Bueno, pues al parecer la imagen no recibía en esa casa, en ese palacio, la veneración que la imagen merecía, ¿no? O que estaba un poco abandonada. No sé si Jesús me das tú la razón. No. Lo que dice es que la señora la tenía en su casa, que ella le rezaba todos los días, que la tenía un altarito y que ella todos los días allí rezaba las vísperas. Era lo que se llamaba antiguamente una beata, que vivía con sus dos sobrinas, no era monja, pero llevaba la vida que llevan las monjas. Bueno, pues estando allí esa imagen, pues manifiesta el deseo de cambiar de ubicación, ¿verdad, Jesús? Exacto, entonces la señora una de las mañanas abre la cortinita y escucha una voz que dice: llévame a San Francisco, a la capilla mayor. La voz sale delante de la Virgen. Entonces, ella en primer momento piensa que, porque empieza a mirar, digo, habrán sido mis sobrinas, empieza a mirar y después piensa que han sido imaginaciones suyas. Al día siguiente, cuando llega a la capillita que tenía, su oratorio particular, encuentra a la Virgen bajada del altar y diciendo: llévame a San Francisco, a la capilla mayor. Ella entonces empieza ya a llorar: señora, ¿esto cómo puede ser? Yo te voy a dar todo el culto que tú quieras, pero dime lo que tú quieras, pero no me abandones. Y al día siguiente encuentra directamente a la Virgen bajando las escaleras. Exactamente. Bajando las escaleras. Recomiendo mucho la lectura de la que la venden allí en San Buenaventura, la lectura de la leyenda, diciendo: llévame a San Francisco. Entonces van al arzobispo, se percatan de aquello y la Virgen termina presidiendo el convento de San Francisco hasta su desgraciadísima destrucción. Y ya la última, Jesús, la Virgen de la Merced, ¿no? De las Mercedarias. Una de mis vírgenes preferidas, que también, por cierto, presidía el convento de los mercedarios de la actual plaza del museo, que cuentan que esta imagen tiene la cabecita doblada, precisamente una historia bastante similar a la de... este Cristo que baja el brazo, ¿cómo se llama? Ya me vendrá el nombre. Una chica que su novio le ha jurado amor, el novio se marcha, cuando vuelve le dice que no quiere saber nada de ella, que nada de compromiso. Él le ha jurado matrimonio delante de la Virgen, ella llama a las autoridades, dice que la Virgen de la Merced es su testigo y cuando se le toma testimonio a la Virgen de la Merced asiente y por eso tiene la cabeza doblada. Ojo, tenemos que hacer en nuestra Semana Santa también alusión a dos imágenes vivientes que se dice que sudaron nuestro Señor del Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Creo recordar que en 1766 e incluso se recogen las actas. Bueno, pues ahora llegamos posiblemente al apartado, a la clasificación de leyendas que más ha llegado a este tiempo y sobre todo que más conoce la gente, ¿no? Hablamos de las leyendas urbanas. Sí. Y yo creo que la primera con la que tenemos que empezar este pequeño repaso es el cachorro que está en el cementerio y que se dice que, bueno, que realmente es el verdadero Cristo de la Expiración quemado, ¿no? Francis, vamos a repartir. Yo voy a ir diciendo una leyenda y va contestando cada uno de ellos a una. Perfecto. Esa imagen, evidentemente, el fundamento que tiene la leyenda es
el desgraciadísimo incendio que sufre la Capilla de la Expiración en 1973, ¿no? Cuando desaparece por completo la Virgen del Patrocinio y la imagen del cachorro sufre unos daños muy graves. Me estoy acordando ahora mismo de mi buen amigo Fernando Briones, que más de una vez me ha transmitido el dolor que sufrieron aquellos hermanos cuando vieron la imagen prácticamente pues, dañada en un porcentaje muy alto. Al encontrarse la imagen tan dañada, tan difícil de poder ser salvada, pues se empezó a crear en torno a esa imagen que se venera en el Panteón la leyenda de si no sería el Cristo del Cachorro una versión moderna, totalmente nueva, y se habría salvado la imagen guardándola en aquel Panteón, ¿verdad, Jesús? La primera vez que yo escuché esa leyenda yo tenía 6 años y me la contó en el colegio una compañera, una niña que se llamaba Irene, me acuerdo perfectamente. Y yo, además yo que toda la vida he sido cachorrista, yo decía que no, eso cómo va a ser, eso es mentira. Entonces, lo que sabemos, si mal no recuerdo, esta imagen es de Sanchesí. Si mal no recuerdo, esta imagen la hace Sanchesí con destino a este panteón. Ahí estamos viendo ahí vemos la imagen precisamente del original en el proceso de restauración. Lo que sí pasa es que al estar en el panteón metida, la copia está teniendo desgraciadamente un proceso de degradación enorme y ahí lo ven ustedes, y la verdad es que sería bastante interesante que se ocuparan de restaurarlo, puesto que es una lástima que quizás la mejor copia del Cristo de la Aspiración, junto con una que había en Huelva, que se perdió en el año 1936, por cierto, pues esté en este estado tan lamentable. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la leyenda urbana que comenta que los titulares de la Hermandad de los Gitanos, ambos esculpidos por Montes de Oca, se encuentran, ojo, en una finca de un pueblo sevillano. Es decir, dicen que todavía se mantienen en la actualidad, ¿no? Pero es que yo he llegado a escuchar que están hasta en México. Ah, en México. Yo he escuchado hasta eso. Ya son internacionales. Ya he escuchado hasta Ahí eso. entramos en el terreno de las imágenes trasladadas después de las destrucciones de sus templos. Vamos, la más famosa, la imagen de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que se te ha tejido en torno a ella una leyenda bastante fantástica de dónde puede estar. La última vez se dijo que estaba en Valencia y también pues ha cruzado el charco ya y se encuentra también en tierra americana. Lo curioso de lo que te habla realmente de esta leyenda es de lo siguiente, de la incredulidad de esos hermanos que de repente ven perdidas sus imágenes de un día para otro. Es decir, imágenes con devoción. Fíjense si tenía devoción la propia Virgen de las Angustias, que en la Semana Santa del 35 se sustituye por una imagen de José Romero Merino, que actualmente es la Virgen de la Soledad del Sepulcro de Málaga. La devoción que generaba la propia Virgen de las Angustias hizo que se volviera a poner en su lugar, pero en el año 36 desapareció. Vamos a ver, que allí no quedó absolutamente nada. Claro. Pero esto de lo que te habla es de la incredulidad que tenían los hermanos de los gitanos y el prestigio que tenían estas imágenes en general y el no terminarse de creer que hubieran desaparecido. Claro, y además, como realmente hubo casos en los que en templos que se destruyeron o que quedaron muy dañados se salvaron las imágenes, pues diría, ¿y por qué no esta también? Y además, hablábamos precisamente cuando hicimos el programa monográfico que al fin y al cabo, que sí, que se sobreentiende que son imágenes que se han quemado, pero el término es que se han perdido. A ver, mira, el término perdido, la primera vez que yo lo leo es en 1940, que esto no es una cosa nueva, que en 1940 te hablan de eso, que fueron destruidas intencionadamente, sí, en el contexto de una guerra civil, sí, pero que en el año 1940 ya te dicen perdido en la anterior revolución incluso. Bueno, vamos a hablar ahora de posiblemente la gran devoción de Andalucía, que es la Virgen del Rocío, y esas lenguas que dicen que realmente la talla primitiva se encuentra en Villamanrique, Jesús Romanov. Eso es totalmente falso, ¿no? Hombre, claro que es totalmente falso. La Virgen del Rocío es una imagen que bastantes aspectos de su historia están muy documentados. E incluso, pues ya sabemos que la imagen original se encuentra dentro de la actual. Eso está publicado y eso es algo que es perfectamente conocido. Sin embargo, yo la primera vez que escuché esa leyenda decía que a mi tía la llevaron con los ojos vendados a una casa de Villamanrique
para que no lo vieran y para que no supieran dónde está, y allí vieron a la verdadera Virgen del Rocío. Lo que hay allí realmente es una copia dieciochesca, que nos presenta incluso, es bastante interesante, además, no hay tanto secretismo con esta imagen como lo que se ha tejido alrededor. De hecho, hay fotografías de los años 80 publicadas en monográficos que te hablan de las copias del Rocío, de la Virgen del Rocío. Aparece esta y la magnífica copia, vamos, más bien inspiración, no son copias como tal, de la Virgen de Rocío de San Lucas de Barrameda. Bueno, Francis, lo que sí es verdad... Es la que yo iba a nombrar, la Virgen de San Lucas, que es un ejemplo más de esa réplica, ¿no? Exactamente. Lo que sí quería comentar, que sí puede ser verdad que la imagen primitiva o lo que queda de ella esté en la actual Virgen del Rocío. Yo lo tengo totalmente dado por seguro, vamos, eso está por sentado. Pero vamos a ver que en las descripciones eso aparece, y la hermandad matriz, de hecho, no es una cosa que haya ocultado nunca, que es que eso en las descripciones aparece. De hecho, prestigia también a la propia imagen. De hecho, fíjate tú, ¿Le da ese valor? la Virgen del Valle de los Gitanos, que hemos analizado, todavía conserva el hueco en el que se guardaba la imagen antigua, que en un momento dado pasa de moda o lo que sea, y la cabeza se guarda en el interior. Bueno, Francis Segura, Jesús Romanov. Hay una última. Muchísimas gracias, pero es que nos quedamos sin tiempo. No, hay una última. Es que nos quedamos una sin última. No, pero no. Hay una apreciación muy curiosa, que es, en muchos pueblos, para prestigiarse, existe la leyenda de él, vinieron de Sevilla a cambiar a mi Virgen o a mi Cristo por el Gran Poder o por la Macarena. Si eso fuera verdad, yo no sé a cuántos pueblos hubieran ido a la Macarena del Gran Poder, porque es que lo he escuchado en 1000 sitios. En 1000 sitios lo he escuchado. Es cierto. Bueno, antes de irnos, consejos publicitarios, ¿no? Vamos a repartir, como es ya tradición, GRC Abogados, Francis Segura, ¿qué podemos comentar de ellos? Hombre, la verdad que si ustedes se vieran en una situación complicada, por ejemplo, si yo hubiera metido la pata en mitad del pregón de Semana Santa y hubieran venido a buscarme para darme una pelicilla en plan accidente de trabajo, yo hubiera contado con GRC Abogados, 25 años de experiencia ayudando en los temas de herencias y de accidentes de trabajo. En el corazón de Nervión, GRC Abogados. Toma ya. Jesús Romanov, Iván Peluqueros, que por cierto, voy allí a pelarme esta semana. Cuéntame. Iván Peluqueros, lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero. Si te quieres hacer un cardado como Marge Simpson, cosa que a mí me encantaría, pero que no puedo hacer, Iván Peluquero. Iván Peluquero. Bueno, pues ahora vamos a darle paso a nuestra azafata, Alejandra Puelle. Hola. ¡Oh! ¡Ole! Que se incorpora en unos instantes a la mesa de actualidad y ha querido regalaros un paquete de incienso con su nazarenito personalizado. Ahora nos vemos, Alejandra, de Mi Alacena Cofrade. Magnífico. Ahí lo tenemos, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, como han visto ya Alejandra, pues en unos instantes se sienta en esta mesa con Esteban Romera, Javier Abad y un hermano mayor para hablar de la actualidad. Volvemos ahora. Continuamos en el cielo de 101 Televisión Sevilla y como cada semana llega el tiempo de opinión con nuestros colaboradores habituales y un nuevo fichaje que por cierto es un hermano mayor de una de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla. En primer lugar, Alejandra Puelles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Aquí estamos. Estupendamente. Genial. Javier Abad, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Curro. Aquí seguimos con tu sintonía de cabecera nueva, ¿no? Exactamente, Sí. Nuestra Aurora de Víctor Ferrer. Claro que estamos ya de Aurora, también del agua. Bueno, saludo por mi parte izquierda a Esteban Romera. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches, Curro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Yo bien. ¿Tienes preparado hoy algún gráfico? Tenemos un gráfico muy interesante, pero eso será después. Muy bien. Y ahora sí, llega el momento de presentar a este nuevo fichaje, a esta nueva incorporación sorpresa, Javier de Martos, hermano mayor de La Milagrosa, que se incorpora a los colaboradores que conforman esta mesa de tertulianos cada semana. Javier de Martos, bienvenido al cielo, ¿qué tal? Bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme a este trocito de cielo en vuestro programa. Bueno, antes de comenzar esta tertulia, cuéntame cómo están las cosas en La Milagrosa. Hemos tenido salida extraordinaria hace poquito. ¿Cuál es la actualidad de la Hermandad del Sábado de Pasión? Pues siguen en ebullición, ahí no paramos. Este mes completo, estamos en el mes de noviembre, en el mes de la Virgen de la Medalla Milagrosa,
El sábado 25 tendremos la 12ª entrega de los premios periodísticos Carlos Elate, al cual, evidentemente, como no puede ser de otra manera, estáis invitados a los mismos. El triduo de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que empezará el 22, 23, 24, se para el 25 con motivo de lo que acabo de decir. El domingo 26 será la función y tras la función pues tiene prevista su salida procesional por las calles si el tiempo lo permite. Bueno, y estoy viendo por ahí un cartel. A ver, descúbreme Sí. lo que tenemos ahí. Ya tuve ocasión de traerlo en otro programa de esta cadena, pero aquí Sí, como no había mostrándolo venido, a tu cámara, la de allí. pues traigo el cartel de la salida extraordinaria que recientemente hicimos con María Santísima del Rosario a San Juan de Dios, al Hospital San Juan de Dios, con motivo de la imposición de la Granada de Oro. Y bueno, quería tener ese detalle con vosotros, pues, más que nada para darle un poquito más de color, si cabe, Claro que sí. a este plató. Claro que sí. Pues, si me lo permite, Sí, hombre. te lo agradezco mucho. Al igual que también agradezco que esté con nosotros un hermano mayor. Creo que en este programa lo hemos dicho muchas veces, que están encasillados en un registro, en una comunicación muy institucional. Y oye, porque un hermano mayor no puede opinar, porque no puede formar parte de una mesa de análisis, de tertulia, pues yo estoy seguro que será mucho lo que aporte este cofrade. Por cierto, señores, como cada semana, desde que lo inauguramos la semana pasada, tenemos nuestro MVP. Nuestro nazarenito que tengo aquí, pues una réplica de este nazareno, se lo llevará el mejor tertuliano de la noche. Así que ya están todos ustedes avisados. La semana pasada fue el señor Esteban. Se equivocaron y me lo dieron a mí. Se equivocaron, seguro, ¿eh? Espero que no sea esta vez para mí. Bueno, veremos a ver el Porque jurado es que hay- popular y anónimo que decide hoy. Y el nivel que tenemos es muy alto. con lo cual, anónimo. Mejor todavía. Bueno, vamos a entrar en materia. Salía en prensa una noticia publicada por el ABC, por la compañera Silvia Tubio, en la que se informaba que el Ayuntamiento de Sevilla se había puesto en contacto, como es habitual, tanto con el Consejo de Hermandades y Cofradías como con la Iglesia, no para regular, pero sí para que estas dos instituciones cofradieras y eclesiásticas avisen al consistorio con tiempo de los cultos externos que se quieren organizar, para que sean suficientemente planificados con tiempo, coordinados con tiempo, sobre todo ante la falta de policías. Así que vamos a ver lo que nos ha dicho el delegado de Fiestas Mayores de la ciudad, Manolo Alés, sobre este tema, que es muy importante aclararlo. El Ayuntamiento de Sevilla, el Arzobispado y el Consejo de Cofradía están constantemente en comunicación, en coordinación para todos los eventos que se producen en la ciudad. No hay nada extraordinario. Lo que sí estamos coordinando entre las tres partes es todo aquello que supone un problema porque haya muchos eventos en la ciudad, sean de carácter religioso o no. La planificación, al final, lo que te facilita es la posibilidad de lograr tener todos los efectivos posibles a pleno rendimiento. Así que las tres partes, en el mismo nivel, tenemos no una preocupación, sino que estamos trabajando para coordinarnos y planificar todos estos eventos. Bueno, como han escuchado, no se trata de limitar los cultos externos como se indicaba en redes sociales, sino simplemente de planificar. Sobre todo, no ya por el exceso de cultos externos, sino porque también, y aquí tenemos un ejemplo, se han anunciado salidas extraordinarias con semanas y meses de antelación, ¿no? Vuestra es la palabra. Bueno, yo creo que, abriendo un poco el melón, yo creo que tenemos que partir de la base que sabemos la ciudad en la que estamos. Aquí no hay que destinar una partida presupuestaria a temas de pirotecnia, porque no estamos en Valencia, ni a otro tipo de cuestiones. Yo creo que es una ciudad en la que se necesita tanto de la calle y se vive tanto la calle, y las procesiones y los traslados, este tipo de cuestiones, pues forma parte intrínseca del sevillano. Yo creo que lo que hay que hacer es reestructurar esas partidas presupuestarias, que creo que rondaban en parte más de las horas extras de la policía local. Me había parecido leer por ahí en algún sitio que rodaban los 8 millones de euros, lo que creo que necesita una reestructuración. Por otra parte, rompo una lanza a favor del ayuntamiento en el sentido de que tampoco creo que sea tampoco lícito del todo. Bueno, lícito sí, pero no creo que tampoco sostenga mucha lógica la barbaridad de salidas por absolutamente todo que existen en esta ciudad. Creo que también que hay la entidad eclesiástica, ¿no?, y el ayuntamiento, ¿no?, como estamento civil, pues tendrán que tomar un poco de carta en el asunto en quizás no prohibir, pero sí limitar o ajustar un poco las normativas y cuándo se sale, por qué se sale, y no sé yo incluso si las propias hermandades pues tendrán que coger un poco más de responsabilidad.
Hombre, yo creo clarísimamente que los recursos en cualquier ámbito normalmente son limitados. En la vida recursos ilimitados no existen, me explico, no, están limitados. Entonces, con los recursos que tiene el ayuntamiento está claro que hay que por lo menos planificar las cosas. Yo no he escuchado al delegado de Fiestas Mayores ni al ayuntamiento quejarse en el hecho de que salgan las procesiones a la calle. Si no hubieran dicho, pues no nos gustaría. No, lo que se está diciendo es que se planifique. No se puede de ninguna manera decir que vamos a salir a la calle con una antelación de 2 semanas o de 3 semanas. Cuando ese mismo día a lo mejor hay una carrera popular. El día posterior hay un partido de fútbol en la ciudad que moviliza 50.000 personas. Tenemos otra serie de actividades. Vamos a recordar, la ciudad no es de los cofrades, por muy cofrade que sea la ciudad. Voy a poner un ejemplo, porque con ejemplo yo creo que nos entendemos todos. La Virgen del Balme va a venir a la ciudad de Sevilla. Yo creo que es honor para la ciudad de Sevilla que venga la Virgen del Balme a Sevilla. Una devoción de las más grandes que hay en España. Va a venir un viernes. Tiene que venir escoltada, evidentemente, por los municipales. Van a pasar por calles que sean peatonales. Perfecto. Ese sábado después, el día 25, va a salir por las calles de la ciudad, donde hay que cortar toda la ciudad. Y la propia hermandad quería ir al día siguiente al ayuntamiento y después ir incluso al Salvador para poder volver a nos... Vale, muy bien. Ese mismo día hay partido de fútbol en Sevilla. Había anteriormente, creo, una carrera popular y ese mismo día sale por Triana de forma extraordinaria la Virgen del Patrocinio. ¿Cómo organizamos eso? Pues vamos a ver. Es complicado, muy complicado. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Son muchas las salidas procesionales, son muchos los cultos externos. Es cierto que tenemos que planificar entre los 3 organizaciones, tanto las instituciones, ayuntamiento, arzobispado y consejo. Y ojo, que además hay pseudo procesiones que son de entidades civiles, que no son religiosas, que no pertenecen ni al arzobispado, que no tiene una regencia religiosa, ni tampoco, que sí lo tenga en el alma, ni tampoco lo tiene el propio consejo porque no pertenece al consejo de cofradía. En definitiva, hay que planificar y organizar esto, porque si no, tendremos un problema a corto plazo. Pues vamos a ver qué decía Manolo Alés precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre esa segunda procesión que quería organizar la Hermandad de Balme con su Virgen, concretamente ya no el sábado, que es el día que sale, sino también el domingo. Coincide, como ya decía antes, con eventos de mucho peso, como otra extraordinaria en el barrio de Triana, que va a aglutinar a muchísimas personas y va a necesitar muchos efectivos, y con un partido de primera división del Real Betis Balompié en un horario similar, con lo cual resulta ya estirar en exceso los servicios municipales de la policía local, que no es que sean escasos, la policía local garantiza absolutamente ese servicio municipal básico en Sevilla, pero sí es cierto que coinciden muchos eventos el mismo día y pretendemos con la planificación y la coordinación que esto no ocurra. Ahí escuchaban al delegado de Fiestas Mayores y bueno, antes de continuar con este debate, creo que es importante informar a toda nuestra audiencia sobre los datos, sobre las estadísticas que presentan los cultos externos a lo largo del año. A continuación, al igual que hicimos la semana pasada, vamos a ver el dato total, la cifra total y el reparto de todas las salidas que tienen lugar durante el año gracias a una estadística y a unos datos de Pablo García Torrejón que va a explicar nuestro compañero Esteban Romera. El dato es claro. Hasta el mes de octubre se han realizado un total de 430 cultos externos. Vamos a explicarlo, Esteban. Por supuesto, tenemos aquí los cultos externos hasta este mes, que todavía quedan un par de meses en la ciudad. En definitiva, estamos hablando de cultos de 10 meses y aquí tenemos, evidentemente, las salidas procesionales es el dato más importante de esos 400 y pico que comentabas tú. Lo tenemos en la gráfica, es el dato evidentemente superior. Tenemos también los viacrucis de las propias hermandades como el segundo de los datos importantes. Muy seguido de las procesiones eucarísticas y después tenemos tanto los traslados, cruces de mayo, rosario y carretas de romería, los que hay por ese orden en estos datos de cultos externos de 2023. Ese es el orden
jerárquico del primero al último de esos 400 y pico de salidas extraordinarias. En definitiva, hay una salida y pico, una salida casi media diariamente, contando todos los días. Eso es. En estos 10 meses que acontecen desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. Es muy importante ese dato. Al día saldrían 1,36 procesiones, no más de 2, como se ha comentado en otros medios. No, el dato es 1,36 salidas diarias. Y luego otro dato que quiero dar, y retomamos esta tertulia, es que las salidas extraordinarias conforman un 0,9% del total que aquí no está incluido, es decir, de todos los cultos externos, las salidas, que han sido 4, constituyen menos de un 1%. Y luego el segundo dato es que si sumamos Vía Crucis y Rosario, da un total de un 23,5, ¿no? Yo creo que la pregunta es clara. ¿Hay un exceso de cultos externos? La palabra. Yo opino que no. Creo que lo que hay es un exceso de información que antes no la había. Por ejemplo, investigando cuando yo era más mocita, iba a ver los pasos por ahí. En el año 2012 coronan 2 vírgenes en Sevilla, la Virgen del Valle y la Virgen del Cerro, 2 coronaciones en Sevilla, pero es que en el año 2004, que esto pasa a día de hoy, el Sábado Santo hay Santo Entierro Grande. Y hay estas extraordinarias en Sevilla, que no las voy a decir por orden, pero Santo Entierro Grande, coronación de la Virgen del Rosario de Montesión, la extraordinaria con la Virgen del Subterráneo de la Cena, extraordinaria con la Encarnación de San Benito, extraordinaria con la Amargura, extraordinaria con la Concesión del Silencio, extraordinaria de la Virgen de los Reyes y extraordinaria de la Dolorosa del Divino Perdón de Alcosa. Creo que hay muchas, pero que creo que lo ha habido siempre. Lo que pasa que ahora mismo, pues esto hace 10 años no lo había, hay muchísima información, hay exceso de información y la verdad, que el público puede estar agotado, no lo demuestra cuando están los pasos en la calle. ¿Javi? Yo no puedo estar más de acuerdo que con sus palabras, la verdad. Yo creo que eso es un indicativo importante, que es una ciudad muy viva. Evidentemente, si la población va en aumento y las hermandades, que es más básicamente de lo que estamos hablando, van en aumento también, pues los actos y cultos, en este caso, sobre todo los externos, pues también van en aumento. Conforme vayan pasando los años, se irán cumpliendo aniversarios, por llamarlo de alguna forma, en la que es legítimo que las hermandades tengan que solicitarlo y celebrarlo de la manera que crean conveniente. Otra cosa será que la autoridad que tenga que regular esto tome cartas en el asunto o no. Pero yo, por mi parte, no tengo inconveniente ninguno. Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que, bueno, primero, bendito sea Dios que salgan las Vírgenes y los Cristos y sobre todo Jesús sacramentado por las calles de la ciudad. Me parece maravilloso. No pongo pega a eso. Pero sí tenemos que tener una serie de limitaciones, porque al final eso se va a regular solo. Hubo un tiempo donde no sale ningún corpus por Sevilla. Solo salía, y yo que peino más cana que vosotros lo puedo decir, solo salía, por supuesto, el corpus de Sevilla y pocos más. Salía el chico de Triana, el de la Magdalena y contadito con los dedos de las manos. Después, de pronto hubo una evolución, bueno, hubo una cantidad de corpus en la calle. Después hubo procesiones eucarísticas que se han quitado. Y ahora se va regularizando solo. ¿Me explico o no? Eso mismo debe pasar en las procesiones. Pero ojo, que no somos dueños de la calle. Hoy tenemos un cariz político en el ayuntamiento. Mañana puede haber otro. Pasado puede haber otras directrices del mismo partido que está. Ojo con esto, que la ciudad no es nuestra. Entonces, nosotros mismos tendríamos que regularizar. Hoy en día, y antiguamente, hay una cosa que decía Alejandra, y en cierto modo tiene razón. Antes salía la Cruz de Mayo de cualquier hermandad de Sevilla y eran 10 chavales con una cruz en lo alto y decían: aquí estamos nosotros en mayo y bendito sea la Cruz de Mayo. Y no hacía policía. Hoy en día hay cruces de mayo que dan bando, que sale una banda detrás, que sale un paso de 30 costaleros, que salen en el cortejo 100 niños. Ojo, que estamos montando un tinglado a la calle Tela de Gordo. Y eso hay, de alguna manera, que regularlo. Y creo que estamos un poquito sobredimensionados con este tema. Y sobre todo, vuelvo a reiterar lo que hemos dicho antes, tenemos que planificar esto, porque podemos tener un día que tengamos un problema en la calle. No puede ocurrir lo que está ocurriendo
en estos momentos. Y otra cosa, siempre se le echa la culpa a la salida extraordinaria. Nos quedamos con el dato que hemos dado. En este año la salida extraordinaria ha sido un 0,9%. Claro. Si nos vamos a ir un año normal, las salidas profesionales no estarían más de un 1%. Y si es un año muy extraordinario, entre comillas, a lo menos vamos a un 2%. Si nos damos cuenta, el problema no son las salidas extraordinarias. Claro, el problema claro. es las salidas ordinarias que tenemos. Claro. No las salidas que tenemos un miércoles santo en una hermandad o un sábado de pasión. Ese no es el problema. El problema es que tenemos una serie de actos. Rosario, Vía Crucis, cruces de mayo, bandos. Es que los bandos anunciadores en hermandades. Ese es el problema. Ojo, el problema es que hay que regularizar. Y ojo, lo último que decir. La autoridad eclesial ha dicho una cosa. Vamos a sacar unas normas para regular esto. Importante, ¿eh? Esta información. Esas normas que estamos regulando, mañana la pueden cambiar. Y no pasa nada, porque nosotros somos iglesia. Y si desde el ordinario del lugar nos dicen que eso hay que cambiarlo, lo podemos cambiar. Y lo que ahora mismo es ordinario o extraordinario, mañana puede no serlo. Y tenemos que cambiar el paso. Para bien o para mal. Para más procesiones extraordinarias o para menos. Y no pasa nada. Pero es que yo me estoy perdiendo aquí. Aquí estamos hablando de que la Iglesia puede autorregular estos cultos externos. Pero aquí este señor decía hace 3 semanas que no la archidiócesis, en este caso el Papa, el pontífice, el Vaticano había pedido sacar los pasos a la calle. ¿En qué quedamos entonces? Es que me estoy perdiendo. Unos sí, otros no. En fin. Bueno, es que yo creo que ahora la protesta, por así decirlo, bueno, o la información, pues se genera en torno al ayuntamiento, ¿no? Un poco el estamento civil, en torno al pueblo, ¿no? Una deficiencia que hay en torno a la seguridad, en materia de seguridad, a la hora de poner estas cosas en marcha. A mí yo no veo nada extraño, ni no sé por qué la gente se alarma, porque yo, si te digo la verdad, no entiendo qué hay de malo en nada, ni en números ni en nada. Lo único que sí, estaría bien un poco quizás cotejar la serie de salidas extraordinarias, procesiones, no procesiones, lo que sea, todos los actos que van en torno a temas religiosos, por así decirlo, y cotejarlo con el resto de actos que suceden en la ciudad al cabo del año, porque yo veo montones de manifestaciones, de esto, de lo otro, maratones, para allá, para acá. Quizá había que cotejarlo un poco para tener una comparativa un poquito más clara. Luego ya entrando sí en el tema religioso, lo que quizás sí es verdad que me chirría bastante es el tema de, como decía Esteban, el tema de las cruces de mayo. Yo la verdad que hay días que he bajado de mi casa y veo una cruz de mayo, y yo creo que estoy viendo de cualquier cosa menos una cruz de mayo. Los culpables somos nosotros. Tú en la tuya, ella en la suya, yo en la mía, cada uno en la nuestra. Queremos volver a globalizar todo, como siempre hablamos tantas veces, o yo tanta leña doy con el asunto. ¿Por qué tenemos que perder el concepto? Es que antes salía una cruz de mayo en un barrio, de mayo en un barrio y no salía de la plazoleta. Como hacer museos de la mortaja, o la sacaban, que antes era lo que ahora vemos como un juego de niños, antes era una cruz de mayo. O sea, cuando vemos ahora 4 niños con un paso, con un canasto de madera en lo alto de la cabeza y una radio puesta y tal, ahora lo llamamos juego de niños. El juego de niños antes era la cruz de mayo. Es que la cruz de mayo ahora va con una banda que a mí me da, y lo digo aquí públicamente, me da vergüenza, me da absoluta vergüenza ver cómo se menosprecia y maltrata a una gran formación musical llevándolo atrás de una cruz de mayo de niños, cuando lo que hacemos es al propio niño romperle las propias reglas de su entendimiento, cuando al niño le hacemos jugar en un juego de mayores. ¿Por qué? Pero es que en eso, por ejemplo, el exceso que estamos hablando de los rosarios, los Vía Crucis, que ya no es lo que sale en Semana Santa, y lo extraordinario es los rosarios, los Vía Crucis, es que a día de hoy no hay un rosario de la Aurora en Sevilla, que sea un rosario de la Aurora. Que salga a las 7 de la mañana, se rece el rosario y vaya para adentro. No, ahora todos los rosarios tienen que llevar bandas, tienen que llevar 2 millones de cosas, como si fuera una segunda salida procesional. Entonces, ¿qué van a imitar los pequeños? Pues si esta lleva una banda, yo quiero 2. Y así sucesivamente. Antes pues, poníamos radio cassette y con lo que podíamos pues tirábamos. Las cruces de mayo de antes yo me estaba... Hombre, las cruces de mayo que se llevaban a los jardines de Murillo. Mira, cuando las cruces de mayo que se llevaban a los jardines de Murillo, y te digo, por los barrios, era muy típico de ir al campo de la feria, llevarte las flores de papel, claro, que habían terminado la feria, te las llevabas a esos cajones que había, o esas maderas que había de los palés antiguos, le ponía 4 palos, la cruz arriba, lo ponía lo más bonito posible y para adelante. Y a lo mejor el que iba tocando detrás iba
con un tambor de aquellos detergente Colón tocando, que muchos de los que nos están viendo van a saber lo que estoy diciendo. Ese detergente de Colón que lo ponía de espalda y con 2 palos iba tocando el tambor, y el más contento del mundo. Y era muy natural y era algo lógico dentro de un niño de 8, de 9 o 10 años. Pero hoy en día yo creo que en ese caso en concreto esto se ha desmadrado, pero totalmente. Creo que yo el primero quizás me desvío un poco del tema, pero es que no podía dejar de pasar la oportunidad para machacar y denunciar este tema que tanto hablamos en los bares, y es que es una realidad, no sé, por el tema de porque realmente va al hilo de lo que... Pero Javier, están involucrados las hermandades. Claro, pero pero el problema es que ahí están involucrados las hermandades, ojo, que si todavía fueran niños los que... Oye, de alguna Cruz de Mayo ha surgido alguna hermandad. Ojo, pero yo no digo eso. Si fueran los propios niños los que hacen eso y llegan a tener un potencial tan grande que hacen eso, tengo mis dudas porque siempre hay adultos por detrás. Pero bueno, vale, me lo puedo hasta medio comer. Pero el problema es que hay muchas cruces de mayo de esas que están detrás hermandades de la ciudad en un porcentaje muy alto. Es que maneja una logística que entiendo que corta en 2 y 3 calles. Y yo, perdónenme, y que ahí me posiciono radicalmente a favor del Ayuntamiento de Sevilla en su argumento de, mira usted, yo sé que usted está haciendo una Cruz de Mayo, que esto es fomentar lo nuestro, nuestra cultura y tal y cual, pero no podemos cortar tres calles y poner a dos parejas de policía, cortar 3 calles porque usted quiera tener aquí una parafernalia como si fuese esto una pseudo cofradía. Pero que no son solo las cruces de mayo, por favor, que es que tengo aquí el dato, que la Esperanza de Triana, la propia hermandad, organiza al año 8 cultos externos, que el Rocío de Triana y Montesión 7. Y que bueno, ya en y ahí es donde probablemente meta la mano el pastor y es lo que regule. Claro, y regule algo que ya una hermandad ha tenido 8 cultos externos. Es que yo cerrar esto y hablar solo de las cruces de mayo. No habla solo de las cruces de mayo. Quizás sea, para mí, un poco lo más sangrante, ¿no? Es decir, ¿cómo puede copar el 9 y pico % las cruces de mayo? O sea, una cruz de mayo que en mi barrio se hacía en la plazoleta, que se ponía una cruz de mayo allí, los niños salíamos a dar 4 vueltas con el pasito y un radio cassette puesto y se montaba una barra una barra de chapa y vengan montaditos, vengan cerveza y ahora queremos montar una pseudo cofradía y cortar medio barrio. ¿Eso cómo puede ser, hombre? Una ronda de preguntas rápidas. ¿Creéis que de alguna otra forma hay que regular los cultos externos? Más que limitar, es que no me gusta esa palabra. Ronda rápida de sí o no. Javi, ¿hay que...? Sí, hombre, claro, regularizarlo sí, evidentemente, y con una planificación con tiempo yo creo que no tiene por qué haber problema. Las 2 palabras claves son regularizar y sobre todo planificar lo que tenemos, porque no tenemos recursos limitados, o sea, los recursos que tenemos son limitados y además la calle no es nuestra, no es de los cofrades, punto. Yo creo que la clave está eso, en regular un poco el tema de la salida, porque es planificado. Apuntes aparte, ¿no? Este año los gitanos, la milagrosa, bueno, han sido cosas puntuales, pero normalmente sí es cierto que suele estar planificado, pero sí quizás regularlo, decir, oiga señor, esto no se puede hacer. Alejandra. Opino lo mismo que han dicho todos, así que... Unanimidad, ¿eh? Aquí pero es que realmente aquí se está apoyando lo que tanto se ha criticado en redes sociales, que es lo que dice el ayuntamiento, ¿no? Que es regularizar estos cultos. Porque yo quiero apuntar brevemente el calendario que tenemos. 2024, coronación de la Piedra del Baratillo, extraordinaria de la Estrella, extraordinaria del Cristo de Burgos, de la Iniesta Gloriosa, de los 2 titulares de los estudiantes y ya terminamos con una magna del Congreso. 2025, extraordinaria del Cristo de las Aguas, de San Gonzalo, una posible magna de Gloria, el Cachorro en Roma, misiones de la Esperanza de Triana en las 3.000 viviendas y su salida extraordinaria, que nos falte, y 2 coronaciones, por si una fuera poco, la de la Pastora de Santa María y de Santa Marina y la de la Virgen del Rocío, y todavía quedan 2 años. En fin, que sí es verdad que las extraordinarias ocupan un 1%. Pero también, Javi, quería hablar contigo, que has tenido una extraordinaria hace poco, de la responsabilidad de las propias hermandades de solicitar o no, y sobre todo, qué motivos son lógicos para que una virgen salga, ¿no? Hemos tenido tu ejemplo hace poco con la Virgen del Rosario. En este caso concreto, en lo que a nosotros nos atañe, ha sido un culto externo que estaba dentro de nuestras reglas. Es decir, nosotros hemos hecho el ejercicio del Santo Rosario externo, que estaba dentro de las reglas. Lo único extraordinario, por llamarlo de alguna forma, ha sido el modo en el que hemos trasladado la Virgen hasta el Hospital de San Juan de Dios, porque el año pasado, sin ir más lejos, el culto externo del ejercicio del Santo Rosario de la Virgen del Rosario fue en andas hasta San Juan de Dios. O sea que lo que ha sido una forma distinta, sobre todo porque los mismos hermanos de San Juan de Dios así lo solicitaron y nos lo pidieron por escrito.
Yo voy a decir una cosa. Desde hace mucho tiempo las hermandades están en manos, a la hora de salir profesionalmente por las calles de la ciudad, en manos del CECOP. ¿Nos pongamos boca arriba o nos pongamos boca abajo? Antes decía tú, salimos a una hora, ha llovido, nos quedamos en la Magdalena, volvemos, imaginemos, en la hermandad de Triana. Ahora te dicen a la hora que tiene que salir, cómo tiene que salir, sin banda, sin nada, tienes que dejar expedito el paseo con esta hora porque tenemos toro, porque tenemos no sé qué, pues el CECOP te organiza. Perdona, Esteban, perdona. A colación de lo que estabas comentando, no se sabe, pero lo saben los que lo tienen que saber, pero la salida del día 28 no estaba prevista para el día 28. El CECOP no nos dijo nada, pero nosotros ya sabíamos con las cartas que jugábamos. La salida estaba prevista para el sábado anterior, sábado 21. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué solicitamos sobre la marcha cambiarla a la semana siguiente? Pues porque el sábado 21, refresco la memoria, se jugaba el Sevilla-Real Madrid a las 6:30 de la tarde en el Sánchez-Pizjuán. Que era una locura. Es decir, a nosotros, perdona que te interrumpa, a nosotros en este caso concreto ya no llueve sobre mojado. Nosotros hemos sufrido en nuestras propias carnes el cambiar, modificar un recorrido entregado con meses de antelación de un sábado de pasión porque coincidía con un derbi. Bueno, y el mismo porque día al final cambiasteis el recorrido también, ¿no? Es lo que estoy... sí, bueno... Sí, eso ya es para otro debate. Es otra historia. Eso es otra historia. Pero el sábado de pasión del año 2019, si no recuerdo mal, con motivo del derbi, del Sevilla-Betis, las televisiones son las que mandan. Y las televisiones, a un mes vista, dijeron que el partido sería el sábado de pasión a la hora del partido. Y nosotros tuvimos que modificarlo todo. O sea, ¿de qué sirve que nosotros, con la previsión suficiente, mandemos con meses de antelación un recorrido, digamos un cuestionario de incidencia, cuando a falta de pocos días nos dicen que tenemos que cambiarlo todo? El último dato sobre eso. La Hermandad del Cachorro ha sacado solo 2 semanas antes, horario y itinerario de la extraordinaria del patrocinio y lo manda directamente al CECOP, lo manda al Consejo de Cofradía de Historia. 2 semanas antes tienes que saber exactamente el horario de historia. Cierto y verdad que lo sé, la buena voluntad del hermano mayor y del Junta de Gobierno del Cachorro, porque ha habido una serie de problemas con las luces de Navidad. Ha habido una serie de calles donde se puede tirar, no se puede tirar por esos mismos problemas. ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se vea? Ahí está metido también la gerencia de urbanismo. Hay muchas historias que están alrededor. 2 semanas antes, 2 semanas antes se dice por dónde voy y el horario que voy a tener. Bueno, y lo mismo que hablamos de la Hermandad del Cachorro, pasó con la Hermandad de los Gitanos, que también anunciaron el recorrido 2 semanas antes. Creo que en este caso la falta de planificación es de la Iglesia, que es la que anuncia las extraordinarias un mes antes, ¿no? Y ahora, en alusión a lo que decía Javi de Martos, vamos a refrescar las declaraciones del delegado de Fiestas Mayores, Manolo Alés, sobre el cambio de recorrido de la Virgen del Amparo, ya que el CECOP recomendó a la hermandad modificar el recorrido, ya que en el Hotel Colón y en esas calles de la feligresía pues se iban a aglutinar una gran masa de fans que estaban a la espera de que saliesen los artistas que se alojaban allí para los premios Grammy. Bueno, finalmente prácticamente contamos 3-4 personas. Bueno, un evento como los Latin Grammy es la primera vez, como sabéis, que se producen en Sevilla, y las recomendaciones que habían era pues que se evitase el tránsito por esas calles. El Consejo de Cofradía, como miembro del CECOP, ha sido el interlocutor, como es el interlocutor con todas las hermandades, y llegaron a un consenso de un cambio de itinerario, como pasa en prácticamente pues todos los fines de semana, cuando hay una procesión y cualquier elemento, en este caso era una previsible masificación, en otros casos puede ser una rama, puede ser una cuba, puede ser un coche mal aparcado. El cambiar itinerario es algo bastante habitual. En este caso el Consejo de Cofradía es quien ha hecho de interlocutor con la hermandad, como miembro del CECOP, que es el Consejo de Cofradía, insisto, y bueno, fue una recomendación y se llegó a un acuerdo por consenso. Han escuchado, y sobre todo quiero resaltar este último dato, esta última declaración, donde Manolo Alés dice que el CECOP no solo lo integra el ayuntamiento, sino que en esta ocasión también el Consejo de Cofradías es quien media para este cambio de recorrido, que me parece un dato muy importante porque todo el mundo, incluso la propia hermandad, apuntaba al ayuntamiento, pero oye, el Consejo estaba metido hasta las trancas, ¿no? Alejandra Polle.
Pues en esto tengo una opinión que lo hemos hablado antes, ¿no? Que Sevilla no es solo de los cofrades, vive muchísima más gente que no tiene nada que ver, que no le gusta, que no viene, lo que sea. Pero que se forme el pitote que se forme, porque va a haber muchísima gente en los Grammy y que al final sea lo que haya en la puerta del hotel, sea 4 personas, entonces... ¿Quién nos está manejando? ¿Quién nos está manejando? Que tiene una previsión X de no sé cuántas mil personas y hay 10 personas. A ver, lo del tema de los Grammy es una cosa que entiendo y no entiendo. O sea, los Grammy, pero ¿a qué precio? ¿Qué es lo que, ¿por qué se le indica a la hermandad que cambie el itinerario? Ojo, que se le llegó a sugerir que cambiase el día. Vamos a ver. Señores del Consejo. Sí, del Consejo. La Virgen del Amparo lleva saliendo desde finales del 18, el mismo domingo, el segundo domingo de noviembre. O sea, sabemos qué es lo que estamos hablando, sabemos dónde tenemos los pies, sabemos por qué sale. ¿Me va usted a mí a decir, Pepe o Juan, que yo cambie el día de salida de la Virgen del Amparo o que cambie el itinerario porque van a haber 4 frikis, igual que nosotros, ellos a su historia, en la puerta del hotel, que para empezar no había nadie? No, mire usted, si es el día de la celebración de los premios, si es el día de la llegada, de la ida, hay algún tipo de, ¿no?, de norma que diga, oye, es que es el día de los premios, es algo, bueno, una obviedad, ¿no? Tendremos que poner todo de nuestra parte. Pero porque haya alojado un artista en un hotel y pueda haber allí 4 fanáticos pidiendo autógrafos, tiene que una cofradía de aquí, que eso es todos los años, que es lo nuestro, tenemos que cambiar de itinerario, que se nos sugiera que cambiemos de día. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Eso ya está más demostrado, y más que lo ha dicho él, en el caso de la Hermandad de la Milagrosa, lo han tenido que sufrir, ¿no? La pela es la pela. Sabemos todo el mundo lo que hay en Semana Santa, ¿no? ¿Sabemos de más lo que hay en Semana Santa? Pues por los cataplines, partidos de fútbol en Semana Santa en Sevilla. Perdone, ¿no sabe usted lo que se forma en Semana Santa? Pues da igual, porque como la pela es la pela y viene la gente, pues ya está. Y una hermandad como la de Ciudad Jardín se tiene que ver con la que se forma en un partido de fútbol, se tiene que ver pasando por al lado del estadio, que Dios quiera el año que no pase nada, pero el que pase... A ver, una buena gracia. Yo voy a dar mi... Vamos a ver. Yo pienso que, evidentemente, yo no cambiaré la procesión de la Virgen del Amparo. Es una referencia devocional de la ciudad. Como bien dice Javier, desde el siglo XVIII saliendo el segundo domingo de noviembre, yo creo que no lo cambiaría. Evidentemente no lo cambiaría y, bueno, lo tengo claro. Pero también hay que reconocer que lo de los Grammy en Sevilla sí realmente es extraordinario. Yo creo que ni el ayuntamiento ni las instituciones sabían por dónde iban a ir los tiros. Lo mismo que había 4 o 5 personas el día de la salida en el Hotel Colón, que así ocurrió, imaginemos que haya ahí 1000 personas. Ojo, porque lo estamos contando al contrario de la película, pero imaginemos que lo hubiera habido. ¿De quién, yo creo que ¿de quién iba a ser la culpa? ¿Del ayuntamiento también? ¿No? Pero, Curro, del ayuntamiento o de la inexperiencia de este tipo de cuestiones. Claro, claro. O sea, el comité organizativo de los Grammy le comunica al CECO y trabajan de manera conjunta, le dice, oye, mira, aquí en este hotel, en este espacio, este día van a ver estos artistas y puede movilizar a tanto tipo de personas. Hola, yo soy el Consejo de Hermandad, este es el CECO, aquí en Sevilla, este día ocurre aquí este acto, que es una salida procesional que mueve en torno a este número de personas. Eso se ha trabajado. A mí me da que es más que te he mandado un correo y ha dicho, aquí a lo fácil, Amparo, tú para otro día, y por otro sitio. No, por otro sitio, ¿eso por qué? Vale, pero ¿y si hubiera ocurrido lo contrario? Javi, estoy de acuerdo. Fíjate, si te estoy dando la razón. Esteban, si estoy dando la razón al principio, pero ¿y si hubiera ocurrido lo contrario? Imagínate que ocurre eso. Imaginemos que ocurre. Pero Esteban, si ya ha pasado. No. El Amparo salió. Hombre, el Amparo hubo un año que salió con el autobús del Barça al lado y el Messi asomado al barcón. Pero si yo no digo, y toda la gente ahí como es cierto que ocurrió. Y no pasaba pero nada. que si hubiera habido. Hubiera habido que sí, que 1000 si hubiera personas a la habido, puerta Esteban, del hotel. Imaginemos que hubiera habido un problema allí. Bueno, yo creo que han puesto. Aquí han sido demasiado desde mi punto de vista, previsores. Pero es que realmente lo de los Grammy no es que sea extraordinario, es que es la primera que sea en Sevilla y yo creo que será complicado que se haga otra vez. Ojo, que a lo mejor esos artistas que estaban en ese hotel podrían haber estado en el hotel de la Cartuja. Bueno, o bien estado eso en ya es problema del hotel. Eso haberlo trabajado a lo mejor. Pero esas cuestiones de previsión están muy bien, pero una cosa es que se esperen en torno
pueda haber la puerta del hotel, porque es el día de los premios, como ya dije antes, se pueden acumular allí una gran cantidad ingente de personas. Y otra cosa es que literalmente hay allí 5, 6, 7 chavalas esperando un autógrafo del Pepito. Nadie ha estimado eso. Pero Javier, ¿tú sabías que iban a ser 4 o 5? ¿Tú eras el que lo sabía? Yo no, eso lo tiene que saber vale, pues el que haya estimado eso, evidentemente se ha equivocado. Vale, se ha equivocado. Pero yo me pongo al contrario de la película, que ante una previsión de que algo puede ocurrir... Si algo puede ocurrir y de aquí alguien tiene que perder, que pierda el de afuera, no el de aquí. Bueno, ¿es tu opinión? Yo Lo que quiero decir, un momentito nada más, es siempre perdemos en Sevilla los mismos. Siempre. En la feria puede pasar lo que le dé la gana, que no hay cautamiento, que no hay de esto, que no hay nada. No hay problemas ninguno, pero siempre tenemos que perder los mismos. Bueno, aquí que se reúne mucha gente, cortado, aquí no hay nadie. Los que perdieron en este caso el domingo fueron los artistas que no pudieron disfrutar de la Virgen del Amparo por delante del hotel. Bueno, pero la miel no está echada por la boca del asno. Totalmente de acuerdo, que no pudieron disfrutar del auténtico y verdadero broche de la gloria. Es una maravilla. Y también digo una cosa. La mía Madonna. La devoción de la Virgen del Amparo la Virgen de Gloria, que transciende, yo creo que incluso a la propia ciudad, ¿no? Porque es una Virgen, una devoción espectacular. Lo que concibe esa Virgen del Amparo es maravilloso. También digo una cosa, aunque hubiera habido 1.000 o 2.000 o 3.000 personas, yo creo que tampoco, no estamos aquí acostumbrados. Bajo mi humilde punto de vista y mi opinión, yo creo que tampoco hay que ser tan alarmistas, ¿no? Si hubieran estado esas personas allí, estaremos nosotros acostumbrados a las bullas de Semana Santa en los días punteros. Es otro público, pero cuidado. Si va al Amparo por la calle San Roque, que ya quisieran muchos artistas latinos y de latinas. Déjame terminar lo que quiero decir. Estoy plenamente convencido que el cortejo, el maravilloso cortejo de la Hermandad del Amparo, pasando por delante del Hotel Colón con 1.000 o 2.000 o 3.000 personas, se hubieran deleitado con lo que estaban viendo, porque la mayoría serían neófitos en lo que estarían viendo, seguramente, o no, pero yo creo que se hubieran adaptado. Yo no creo que no hubiera habido ningún tipo de cosas irrespetuosas ni de... Yo creo que hubieran aprovechado, hubieran disfrutado, yo creo que hasta la espera para recibir el autógrafo de su ídolo hubiera estado hasta más amena incluso todavía, ¿no? Oye, Curro, ¿puede haber una cofradía más exquisita, más bien trabajada que la del Amparo? Hombre, a mí es la que más me gusta, es la gloria de la ciudad. Un auténtico canon de cofradía de gloria y un cierre maravilloso a este tiempo de gloria, como, ¿no?, de manera popular, el broche de oro, que siempre se la ha incluido a la Reina de todos los Santos y al Amparo, pero que Amparo cerrará este domingo, este segundo domingo de noviembre con la Virgen del Amparo. Mira, me dio mucha pena no ir, porque fui a un concierto de Pablo López, no me la pierdo nunca, pero bueno. Sí, pero vaya fin de semana de concierto, ¿eh? Sí, ahora hablaremos. Ahora hablaremos del concierto del primer Festival de Bandas de Andalucía que organizó Grupo Mundo, que batió todo tipo de récord, con más de 4.800 personas que asistieron al concierto, con más afluencia de público de la historia, pero quiero ponerme muy serio para cambiar de tema y contar que sí, que pasó lo que tú pensabas. Vamos, lo que tú pensabas, lo que yo pensaba y lo que prácticamente la ciudad entera veía, menos el delegado por aquel entonces de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabreras y su corte, ¿no? Y es que las carreritas de la madrugada del año 2017 sí fueron organizadas, concretamente por 10 individuos, a los que a 7 el fiscal pide una pena de 2 años y medio de cárcel y a otros 3, que ahora hablaremos de estos 3 individuos, pide 3 años de cárcel, donde ahí sí se asegura que estas personas, cuando se celebren el juicio, pasan por cárcel. En este caso, Juan Carlos Cabrera, ¿no?, y el consistorio, el ayuntamiento de aquella época, gobernado por Espadas, dijo que, bueno, que aquello fue una onda sonora expansiva de una pelea provocada en la calle Arfe y que, bueno, claro, eso fue simultáneo en muchísimos públicos y nada, hemos estado aquí todos viendo cómo jugaban con nosotros, viendo cómo no les importaba lo que les pasó a aquellas personas, lo que provocó psicológicamente, y han pasado 5 años hasta que, gracias al fiscal, pues le ha dado por desmentir esto. Si no, pues seguiríamos como estamos, ¿no?, con la madrugada del año 2000, que seguimos sin saber por qué no se atreven a decir lo que pasó, porque esto es cuestión de valentía y de otras muchas cosas, ¿no? Pero ya me voy del tema. Entonces estoy muy triste porque se han tardado 5 años en tipificar un delito y, sobre todo, apuntar y señalar a las personas que lo hicieron, ¿no? Que, por ejemplo, hablaba de estas 3 personas, iban gritando
vamos a poner una bomba, corred, hijos de puta, Goraeta, esto a las 3:30 de la mañana en Reyes Católicos con la Esperanza de Triana, y ya a las 6:30 en El Salvador cambiaron lo de Goraeta por Alas Grandes. En fin, me surgen muchas preguntas. ¿Quién empieza? Hombre, a mí a ver, yo lo que tengo claro que el gran daño que se le produce a la ciudad es el daño psicológico social que va unido del daño económico, porque evidentemente yo creo que casi todos conocemos a alguien que le preguntas por la madrugada y te dice eso de, yo la madrugada ya no me meto. Además no te dicen no me meto, ya no me meto. Es que ese es el problema tan grande de que a día de hoy, creo que lo hablé hace poco contigo, Curro, creo que a día de hoy pocos sevillanos están en la madrugada. Creo que hay más gente de fuera por lo mismo, porque ya en el momento que te coges lo mínimo, te va a tu casa, y el que es de fuera, pues el pánico va una y otra vez, y no se puede ir, por desgracia, a su casa, ¿no? Que nos vengan a decir ahora que eso estaba organizado, yo creo que todo el que estaba en la calle lo sabía de más. Porque lo que no puede ser que a varias horas, que no había unas horas muy dispersas, no. Cada 20 minutitos en un punto de Sevilla pasaba algo. No, lo siento, pero no. Pero lo que es fuerte es que lo que estamos hablando, de que iban gritando y que... Entonces nos están engañando. Pero es que hay muchas preguntas. Pero nos están engañando. Es que se ha reconocido que había una organización claro, que había una organización. Premeditó esto. Y que durante 5 años, 5 y los que quedan hasta el juicio, no ha pasado nada. Es que con qué cara miramos ahora al delegado. Pues aquí lo que pasará es que hasta que no se mate a alguien... Sin preocuparse de explicarnos pues lo que pasó. Hasta que no se mate a alguien, claro, no se pondrá... Este es el mismo problema de lo de la sillita. ¿Alguien conoce a alguien que lleve sillita que le hayan puesto una multa? Nadie. Y en los carteles lo pone bajo pena de multa. A nadie se le pone la multa. Pues nada, llegará una carrerita y pisotearemos a todo el que esté en una silla. Es que es una problemática de vamos a hacer y después no se hace nada, porque es que no se hace nada. Nada. Vamos, la del 2000. Aquí estamos, ¿no? Esperando la respuesta, ¿no? Y han pasado 2020. Y lo que he dicho antes, como siempre, aguantando los mismos. Las hermandades calladas y soportando lo que tenga que venir, y que tenga que salir a la calle una hermandad diciéndole a sus nazarenos, en el momento que haya mínimos ruidos tenéis que pegar a las paredes. Es que, por ejemplo, lo de la hermandad del silencio por la calle Cuna es impresionante. Es impresionante que una hermandad se tenga que ver así en plena madrugada. Bueno, si me permitís, yo creo una cosa. Aquí quiero analizarlo de una forma más amplia. Yo creo que a partir del año 2000 hubo una Semana Santa antes de 2000 y después de 2000. Y ahí nos dimos cuenta que las cofradías eran tocables. Tocables. Yo creo que todo el mundo... Yo en aquel momento ejercía de diputado mayoritario de la Esperanza de Triana. Me cogió en primera persona lo que estoy diciendo. Hombre. Yo tuve que hacer mi informe para la Fiscalía y yo estuve en primera persona. Todo el mundo que había en ese ambiente ya en el año 2000 creía que ahí había algo organizado. Creía. En el año 2017, ahora mismo lo que se está diciendo es que sí había algo organizado. Y eso lo está diciendo el propio fiscal. O sea, lo que está diciendo. Veremos cómo queda eso. Pero es que hay 10 personas imputadas. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, de ser tocable a no ser tocable, las cofradías han cambiado. Las cofradías tienen ahora planes de contingencia, que antes yo creo no tenía nadie. Ninguna. El CECO tiene ahora mismo mucha más fuerza. De hecho, es la organización como tal. Que es verdad que ahí el ayuntamiento está representado también el Consejo de Cofradía, que hay muchas historias. Pero creo que era un órgano que hacía falta en la ciudad, pero que desde ahí se controla. Pero lo que está claro y lo que es evidente, que cambió las cofradías del año 2000 en adelante. Todo lo que se haga en pro de eso, yo creo que es bueno. Es que la gente dice, es que ya no se apaga la luz en determinados sitios. No se puede. Es que no se puede porque tenemos este problema. Eso está ocurriendo. Y eso lo tenemos en el día a día de la madrugada. Eso ha hecho cambiar los hábitos del sevillano. Del sevillano no solo del que vive en Sevilla y conoce Sevilla, sino del que viene de fuera que tiene el corazón sevillano también. La madrugada hay mucha más gente de mañana que en la propia madrugada. Y eso se nota. Es cierto que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, parece que ha habido un poquito de crecimiento en la madrugada. Y los que salimos de Nazareno en la madrugada lo vemos. Me explico, no. Se está notando que hay un poquito, se quiere volver de alguna manera. Pero que seguimos siendo tocables. Que ojo, que en cualquier día
10 niños organizados o 10 jóvenes organizados armaron una en el 2017. La de 2000 no se quiso saber, porque había gente que lo sabía y sabía que estaba organizado. ¿Y por quiénes, además? Entonces, ojito con este tema. Este es un tema muy, pero que muy delicado. Javi. A mí la del 2000 me tocó también en primera persona en plena Plaza del Duque. Efectivamente estaba la Esperanza Triana entrando en la campana. Y yo desde el primer momento, ahí tengo que reconocer que yo ahí pasé miedo, porque era una cosa que nos estaba pasando por primera vez. Es cierto que a partir de ahí, estoy de acuerdo con Esteban, las hermandades y cofradías nos dimos cuenta que somos vulnerables. Claro. Y hasta tal punto que cuando yo con la masa de gente tuve que correr hacia la calle Alfonso XII, yo ahí pasé miedo. Y me acuerdo que mantuve la frialdad y me pegué a la pared y soporté a toda la gente que iba pasando, pero yo desde entonces se me quedó la idea de que eso no podía haber sido algo esporádico. Esa era mi intuición en aquel momento, en aquel mismo momento. Ya con lo del 2017 ya se me despejaron todas las dudas. Evidentemente no hay que ser ningún lumbrera para pensar, por lo menos los que mamamos esto desde dentro, que esto estaba organizado. Vamos, particularmente yo lo pensaba y ahora, pues, según me estoy enterando, está ratificado que estaba organizado. Eso lo sabíamos la mayoría. Lo que pasa que, bueno, si ya oficialmente se ha sabido, pues a mí me apena que esto sea así y que todo el peso de la ley recaiga sobre estas personas, porque yo tengo a compañeros que hacían estaciones de penitencia en diferentes hermandades y uno de ellos en concreto está todavía casi cojo porque le pisaron la rodilla en el suelo a un nazareno. Entonces, esto es más serio de lo que parece. Hubo heridos incluso, ¿no? Hubo heridos. Entonces, se puede... Herido y fallecido. No lo recuerdo, eso no... Sí, fue un nazareno, además, era el padre de un amigo mío, Víctor se llamaba, falleció dentro de la Basílica del Gran Poder, pero fueron por otras causas. De todas maneras, también, Curro, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando, hemos hablado, aparte, por supuesto, al final de lo que ha dicho, corroboro lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del daño físico, pero ¿y el daño psíquico? Claro, es que para mí la herida es el daño más grande que se para mí la herida es la madrugada. No, la herida, pero el daño psíquico no solo ya corporativamente de las propias hermandades, sino de cada uno de los nazarenos y de los que estaban ahí, claro. Que no es que lo vivieron, es que estaban ahí. Era muy complicado eso. ¿Eso cómo se quita? ¿Cómo se quita eso? Que el daño sociocultural que eso ejerce sobre la fiesta, eso es casi prácticamente irreversible. A ver, lo que tenemos que tener claro es, esto es muy fácil, si nosotros ponemos el ojo en el mundo, en lo que está ocurriendo en el mundo, y sabiéndonos nosotros tan fuertes en lo nuestro, nuestra religiosidad, nuestra creencia, con el imán tan potente que son las cofradías en la calle en Semana Santa, en Sevilla, no en Pernambuco, en Sevilla, sí. Tan difícil es hacernos la idea de que el tema está delicado y que en algún momento puede saber algo. Y ahora voy a más. Yo particularmente... Tan difícil es, Javi, descubrir para mí la importante brecha de seguridad que existe en la Semana Santa. Recuerdo que las cámaras de videovigilancia, ese control completo sobre la carrera oficial lleva 2 años, creo que son en funcionamiento 3. El completo. Pues yo no sé vosotros, pero yo particularmente, hablo por mí mismo, yo desde el año 2000 salgo a la madrugada, no fallo ningún año y salgo mucho más seguro. Lo del año 17 yo sabía perfectamente que, entre comillas, era un juego de niños. Yo lo entrecomillo porque al final ese juego de niños se convirtió en algo más serio. Pero yo no he dejado de salir y de disfrutar de la madrugada ningún año. Y sobre todo porque hacer daño, desde mi punto de vista, hacer daño en una aglomeración de donde hay tantos miles y miles de personas es relativamente fácil. Ojo, que te cojan ya es otra historia, pero hacer daño es fácil. Muy fácil. Porque hay muchísima gente. Y más ahora. Pero claro, ahora, es muy fácil hacer daño. La madrugada, porque la seguridad activa ahí, ¿cómo la reduce? Es complicado, Complicado. Mira, lo que estaba diciendo Javi, y yo mira, cualquier persona que quiera hacer daño de verdad, que tenga 2 dedos de frente y estudie simplemente la cantidad de personas que hay en un punto horario concreto. Por ejemplo, vamos a hablar de la madrugada. La cantidad de gente que hay en el centro del casco histórico, a una hora exacta. En ese año punto 2000, caliente, ese punto la del año 2000. Y vea la geografía
y estudie en materia urbanística la salida y el entramado que tiene la carrera oficial, no hace falta ser muy listo para saber que ahí puede formar un pollo del carajo. Pero vamos a ver. Ya no es que forme el pollo, es que lo estamos viendo con una visión nada más que a la madrugada. Y Puede un ser problema. Con un referente porque Sí, es la el referente de la madrugada, pero lo que me vengo a referir es a Sevilla a día de hoy. Aquí se aforraron de... Bueno, es que este es un... Lo que te iba a decir, Esteban, a día de hoy Sevilla, tal y como está aforada, es una ratonera. Y esto que pasa en la madrugada, Dios quiera que no llegue el día que pase el domingo. Alejandra, esto, si hablamos de la seguridad de las cofradías, tenemos que llevarnos 4 noches seguir hablando de esto y no terminaremos con nada. Claro, por supuesto. Porque hay puntos como la alfalfa, como el Duque, como... Seguimos dando datos ¿Y a cuántos sectores, Esteban, no les interesa que esto salga, que el tema este salga mucho a la luz? ¿A cuántos sectores? Claro. ¿A cuánta gente perjudica una gran reestructuración de esto? Vuelvo a lo mismo. Estamos hablando, gracias a Dios, de que los incidentes del 2017 parece que están ya identificados y que gracias a este fiscal se van a llevar a cabo. Pero es que las personas que organizaron y ejecutaron el macabro plan de la madrugada del año 2000 están en la calle, están sin cargo, están sin ser imputados y han salido completamente impunes de una de las peores noches que se recuerdan en la ciudad de Sevilla. Entonces, que hace poco murió el delegado de la madrugada, que era Rivera, de la Hermandad de San Roque, que lo sufrió, pero que lo sufrió en sus carnes. Claro. Es que, me estoy acordando de toda la familia, porque los conoce Manolo Rivera, era un cofrade ejemplar, nos está viendo desde el cielo ahora mismo, y mi agradecimiento para él, ¿no? Porque él en vida intentó hacer cosas, pero se encontraba con esos muros artificiales y que nunca se dicen quiénes son, pero al final no se llegó a ningún puerto. Ojo, Manolo Rivera, un abrazo muy fuerte para él. 10 segundos, Curro. Sí. Lo que acaba de decir mi tocayo, Javier, las consecuencias de todo esto ya las están sufriendo los empresarios, los hosteleros, por ejemplo. Ya hay restricciones horarias en las que los bares no pueden abrir la madrugada. ¿Eso quién lo paga? Bueno, pero eso tiene... Y además de manera descompensada porque y ahora no puede ir al servicio. No puede ir al servicio. No puede ir al servicio. ¿Qué pasa? La gente tiene sus necesidades. Claro. ¿Dónde las hace? En los olores que hay en algunas calles de Sevilla, Claro. en la madrugada hay que verlo. Claro, pero después te vas a la calle Imagen y la Seta, el Cristo de Burgos, y ahí todo un pestazo y a Jumanji, una cantidad de litros de botellonas por todos lados increíble. Jumanji, ¿habéis enterado? Jumanji. Pero Alejandro, ¿te gusta a ti la Jumanji? La película sí, lo otro no. ¿Y el Jumanji? ¿Cómo es el Jumanji? ¿Ha visto cómo es artible de los buenos? Pero vamos en horario infantil. Horario infantil. que nos quedamos sin tiempo. Nada, quería decir que es normal que haya muchas personas que no confían en la justicia, como decía, ¿no? Después de esas carreritas del 2000, gracias a que nadie se atrevió a imputar a esas personas que organizaron aquello, que también te digo, cuánto poder tendrían que tener para tapar algo así, que se sigue recordando 23 años después, ¿no? Cuánto poder tienen que tener para tapar aquello, ¿no? Pero claro, el hecho de que no se encontraran culpables, pues estoy seguro que fue parte del problema de que se volviesen a producir en 2009, 2015 y 2017. Si a esta gente le caen 10 años de cárcel, 5 años de cárcel, estoy seguro que se pensarían un poquito mejor hacer algo así, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho que esto haya cambiado y que en esta ocasión podamos ver un poquito de luz en todo esto. Bueno, nos quedan 2 minutos. Entonces, Curro, ¿Jumanji qué? Vamos a ver. mira, yo escúchame. Según qué cosa. No, pero ¿qué es? Cuéntame. Es que ha dicho... Jumanji, que el personaje se queda Maharetti perdido. Esteban, es que tenemos 2 minutos y tenemos que hablar, además quiero hacerlo contigo y con Javi, de, como decía, la magna de bandas que organizó Grupo Mundo, que reunió a más de 8 formaciones musicales, 900 músicos, 4.800 personas y bandas como El Caído de Fuensanta, la agrupación musical Cristo de Gracia, Salud de Córdoba, Rosario de Cádiz, Las Cigarreras, Tres Caídas de Triana, la agrupación Virgen de los Reyes o La Sentencia de Jerez, ¿no? Yo creo que también hay que estar de enhorabuena porque aunque todavía se puede hacer mucho en este concepto y en esta industria musical, lo importante es que los cofrades hemos valorado por fin la música profesional, ¿no? Esteban Romera. Por supuesto que sí, yo creo que el formato fue espectacular, todo lo que rodeó, la cantidad de personas que había alrededor de las formaciones musicales fue maravilloso, cada una dentro de su nivel puso toda la carne en el asador y yo creo que dio de sí lo mejor. A algunos les gustó una más, a otros menos, pero en definitiva yo creo que es algo que tenemos que estar todos orgullosos, que seamos parte de acontecimientos de este nivel
de un nivel como el que vivimos en la Plaza de Toros de Córdoba y con formaciones de toda Andalucía y en concreto de nuestra ciudad. El nivel de cigarra fue inconmensurable en la ejecución, 3 caídas y Virgen de los Reyes a un nivel también maravilloso, las composiciones que se interpretaron. En definitiva, chapó por Grupo Mundo y por esta magna. Javi. Bueno, yo aquí casi que es un mensaje y varios nombres. Bueno, como nombre, como mensaje, bueno, lo siento para los acomplejados, los arcaicos y el olor a Barón Dandy, lo siento mucho por ello, porque se demuestra que este modelo de negocio es posible, se demuestra nuevamente que las formaciones musicales hay que pagarle, porque vamos a ver conciertos de Navidad o de cualquier otra índole. Y nombre, me quedo con el auténtico espectáculo descomunal que dio la cigarrera. O sea, lo recomiendo que se vea porque fue un espectáculo descomunal. El Rosario de Cádiz, que volvió a estar a un nivel incontestable. Y varios nombres como son de Javi Cebrero, su manera de dirigir una banda a un espectáculo, y Cristóbal López Gándara, que fue una auténtica maravilla verlo dirigir y ver cómo transmitía a sus músicos, y luego dieron allí una siendo la primera vez, ¿eh? Siendo la primera vez. Yo la verdad que estoy muy contento con ellos, y desde aquí la verdad que le mando un saludo a Cristóbal y a Fernandito Buñuel, porque la verdad que están haciendo un trabajo increíble. Muy bien, bueno, pues nos quedamos sin tiempo y llega el momento de conocer quién ha sido el tertuliano MVP de esta noche. Pido tambores, redoble de tambores. Vámonos, vámonos. Continuamos. El ganador es, o mejor dicho, ganadora, Alejandra Puelles. ¡Un aplauso! ¡Ah, qué corporativo! ¡Ah, qué corporativo! Corporativo, muéstralo a la pantalla. Muchísimas gracias. Ahí está el regalo que nos hace. Ver a mi madre, cuando lo vea. De Cantillán. Oye, y dale Eso te iba a decir, yo tendré que quemar algo, ¿no? Sí, exactamente. Aquí tenemos los cirios en forma. Muchas gracias, amigos de ¿Cómo ha Cantillana. ganado el Frente Barrio León, eh? Otro aplauso para Alejandra. ¡Vamos! ¡Viva el Barrio León! ¡Viva Alejandra! ¡Viva! Muéstralo a pantalla. Hooligan. A la pantalla, Muéstralo ahí, que se Los vea. hooligans. El MVP. Ahí, la MVP. Este tiene toda la cara ¿no? Este ahí abajo tiene toda la Puede pinta que ser vaya que- tu sobrino, ¿eh? Claro. Bueno, pues tan señoras y chico. señores, nos marchamos. Gracias Alejandra. Gracias a ustedes Gracias Javi. siempre. Gracias Esteban. A ti siempre. Gracias, y a todos los, Javi. sobre todo los que nos ven, que es lo más importante. La gran familia de 101 Televisión. Totalmente. Gracias Javi. Gracias a Y vosotros. nada, señoras y señores, me quedo como siempre encendiendo a mi nazarenito y este cirio corporativo que recordamos que no echa ningún tipo de carbón y que huele como la propia gloria. Nos vemos la semana que viene con una entrevista al capataz Fali Palacios. Hasta entonces, como siempre les digo, tengan la amabilidad de ser felices. Buenas noches.